Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Mario Gómez Lizarazo, médico psiquiatra de la Universidad de Antioquia, y vamos a hablar hoy de reflexiones y herramientas sobre humanización en la clínica basadas en la evidencia, la experiencia y la aplicación de la entrevista motivacional. Él es Søren Kierkegaard, filósofo danés de hace más o menos 200 años, para algunos considerados el padre del existencialismo, para los otros del padre del humanismo, porque él se preocupó mucho sobre reflexionar y hablar sobre la experiencia de angustia subjetiva de la vida. Y él decía que cualquier ser humano promedio siente angustia de vivir o angustia por existir. Él decía, para ayudar a otro de manera efectiva, yo debo entender más que él o más que ese otro. O sea, debo tener una experticia, un conocimiento técnico, una sabiduría sobre el tema en que le quiero ayudar. Pero ante todo, sin duda, debo entender lo que él o ella entienden. O sea, debo comunicarme con ese otro, debo entender lo que el otro quiere decirme. Si yo no sé eso, mi mayor entendimiento no servirá de nada y no le podría ayudar. De alguna manera, ponernos en el lugar del otro, entender al otro, reflejarnos en el otro es lo que nos puede dar como, digamos, una gran ventaja en la clínica. Es muy importante para empezar, digamos, con el pie derecho en algún tema, poder definirlo muy bien, ¿sí? Entonces vamos a empezar por definir de qué estamos hablando. Vamos entonces a centrarnos en una entrevista clínica humanizada y vinculante centrada en el paciente, ¿cierto? Vinculante quiere decir generar un vínculo estrecho, una relación estrecha con el paciente. Un acto clínico es definido como una intervención en salud en la que participan al menos dos partes. Una de ellas tiene un problema, una dolencia, enfermedad o sufrimiento, ¿sí? Y la otra posee un entrenamiento, una experiencia, un abordaje de este tipo de situaciones. Es importante definirlo porque entonces clínica o acto clínico no únicamente hacen los médicos, como pensarían muchas personas. Acto clínico hacen los trabajadores sociales, los psicólogos, los enfermeros, incluso los fonoaudiólogos, los terapeutas respiratorios, los terapeutas ocupacionales, muchas veces incluso la secretaria de los servicios termina haciendo un acto clínico según esta definición. Entonces esto nos compete a todos, pero en especial a todos los que trabajamos en salud o con el sufrimiento y la dolencia de los seres humanos. Mejoría, rehabilitación, curación, sanación o mitigación serían como definidos como el cambio que se intenta llevar al sufriente, es la razón por la que se consulta o se pide ayuda. O sea, siempre que alguien tiene un sufrimiento, un dolor, un problema o una enfermedad, intentamos lograr llevarlo a una mejoría, a una rehabilitación, a una curación, a una sanación o a una mitigación. Eso en todo caso buscamos un cambio. Es gran importancia en la clínica del saber escuchar y utilizar elementos del humanismo, el existencialismo y la evidencia científica en psicoterapia. Desafortunadamente en los sistemas de salud del mundo cada vez hay más personas, estamos rodeados de personas con mayor nivel de información, de educación y si se quiere conocimientos técnicos, sí, pero pocas veces son capaces de lograr un vínculo fuerte y positivo con el paciente. O sea, tenemos pareciendo que se nos olvida que este vínculo y el nivel del verdadero diálogo profundo entre terapeuta y paciente es la materia prima de cualquier acto clínico y médico, siendo este vínculo la base para poder lograr un impacto positivo y duradero en cualquier intervención en salud. Entonces, tenemos el mundo lleno de gente con doctorados, postdoctorados, especializaciones, maestrías en casi todas las áreas de la salud y del sufrimiento humano, pero cada vez se nos olvida más como trabajar y reflexionar sobre cómo nos vinculamos con ese otro, cómo logramos que ese otro, digamos, se sienta en confianza, sienta el espacio para poder expresarse, sienta que puede ser realmente ayudado. Y nosotros como terapeutas o como expertos muchas veces en salud nos preocupamos solamente por nuestro conocimiento técnico, pero muy pocas veces, como diría Kierkegaard, por entender al otro, por escuchar realmente al otro. Recuerden que en un acto clínico es el encuentro entre dos partes y las dos partes deben dialogar, ponerse de acuerdo y vincularse de manera positiva para poder lograr un buen resultado. De nada nos sirve tener muchísimo conocimiento técnico si no logramos vincular al otro y que el otro confíe en nosotros y que el otro, digamos, siga nuestras instrucciones o nuestras directrices de tratamiento. Se debe intentar dejar de lado, pues es un poco lo que se propone también en este diplomado,
de la jerarquía del terapeuta sobre el paciente, cuidando al máximo de minimizar el poder y, si se quiere, el ego del clínico, para lograr una relación más horizontal, más equitativa, creando un clima terapéutico agradable y de baja tensión que facilite el verdadero diálogo, el real intercambio de cosmovisiones. Entiéndase cosmovisión como formas más o menos complejas y particulares de ver, sentir y pensar el mundo, la vida, los valores, influenciado por numerosas variables como el contexto cultural, religioso, espiritual, político, económico, intelectual, nivel educativo, subculturas a las que pertenece, entre otras. ¿Qué quiero decir acá? O sea, todos los seres humanos tenemos una cosmovisión, o sea, tenemos una forma de vernos, de ver al mundo, de ver la enfermedad, de ver las patologías, de ver el dolor, ¿sí? Y como seres humanos, cuando nos encontramos en un acto clínico, pues cada uno tiene una cosmovisión diferente. Si yo no soy capaz o no conozco lo suficiente mi cosmovisión y no soy capaz como de llevarlo como a un punto neutro para poderme vincular con la cosmovisión del otro y de alguna manera atreverme a escuchar al otro y pensar al otro desde su cosmovisión, no va a haber diálogo, no va a haber conexión y finalmente no va a haber vínculo positivo. Y si no hay vínculo positivo, volvemos a Kierkegaard, de nada me sirve saber mucho, ser un erudito, si finalmente no me conecto con el otro no me está entendiendo, yo no lo estoy entendiendo, no estamos dialogando. La clínica está llena de anécdotas como que el paciente dice, yo fui donde ese médico, ese señor ni me miró, no quitó la vista al computador, entonces yo le iba a contar algo muy grave sobre que yo me iba a matar o sobre que yo fui violado, pero no encontré, digamos, un interlocutor, no encontré una mirada compasiva, no encontré una empatía, entonces no hablé, entonces me inventé otro motivo de consulta. ¿Qué pasó con ese acto clínico? Absolutamente nada, se perdió. ¿De qué nos sirve haber estudiado toda la vida para que un acto clínico termine en eso? ¿Cierto? Ese es un poco lo que estamos señalando acá. Y es muy importante, como a pesar de todos los conocimientos que podamos tener, bajarnos y aterrizar ese tema del ego, ese tema de creernos más, simplemente porque hemos tenido de pronto más oportunidades en la vida que otros. Yo creo que eso es básicamente lo que nos diferencia muchas veces y no tengo razón para sentirme más que ese otro. Los factores inherentes al adecuado encuentro de entrevista clínica, entonces se deben tener en cuenta dos factores inherentes a un adecuado encuentro de entrevista clínica. Los objetivos, o sea, para qué nos encontramos o para qué hacemos ese acto clínico, y el encuadre o clima terapéutico o setting. ¿Qué serían los objetivos? ¿Cierto? Se nos ha enseñado que el acto clínico es para esencialmente obtener información, para realizar un diagnóstico acertado, generar apoyos diagnósticos coherentes, realizar un pronóstico, un plan de tratamiento y de rehabilitación. Muchas veces nos hemos centrado, basados muchas veces en la clínica norteamericana o británica, de que el acto clínico solamente es para eso, o sea, solamente es algo así como es unidireccional, entonces ahí no habría diálogo. Solamente yo como experto, comillas, extraigo, digamos, el diagnóstico del otro, pero no escucho a ese otro, pero no le devuelvo nada, pero no me vinculo con él, y eso puede terminar en un acto clínico fallido. Las mejores prácticas clínicas muestran que ese objetivo de obtener información, diagnóstico y generar un tratamiento solo es uno de los tres objetivos de un adecuado acto clínico y ni siquiera es el más importante. Habrían entonces tres objetivos en el verdadero acto clínico o en el acto clínico, digamos, bien hecho, basado en la evidencia y las mejores prácticas clínicas. En primer lugar, lograr establecer una adecuada y fuerte relación paciente-terapeuta, ¿cierto? Generar un vínculo positivo, cuidando de los factores transferenciales, la empatía, el lenguaje, entre otros, que de eso vamos a desarrollarlo y hablarlo un poquito más ahorita. O sea, si yo no genero un vínculo, si yo no genero un diálogo, si yo no genero una conexión con el sufriente, con el paciente, no hay nada, ¿cierto? Ahí muere todo, cualquier conocimiento técnico hasta ahí llega. Ojalá seamos cada vez más conscientes de eso. Es muy importante, yo no lo estoy negando en lo absoluto, tener un muy buen conocimiento técnico. Pero si ese conocimiento técnico, como decía Kierkegaard, no lo acompaño de una subjetividad, de una humanidad y una vinculación positiva con el paciente, de nada me sirve. ¿Sí? Los consultorios médicos están llenos, las papeleras de las salidas de los corredores, de las fórmulas de especialistas en los mejores centros del mundo, pero que no se vinculan con el paciente arruga la fórmula, la bota a la salida y se va para donde el farmacéutico del barrio, que ese señor sí lo escucha, sí lo mira a los ojos, sí lo entiende, sí habla el mismo lenguaje de él y se toma lo que el farmacéutico del barrio le dijo.
no lo que el doctor en medicina en Harvard le sugirió, porque el doctor en medicina en Harvard ni siquiera lo escuchó, ni siquiera se conectó, y muchas veces, como en esa falta de conexión, ni siquiera las mejores conocimientos técnicos nos sirven, porque ¿de qué me sirve un conocimiento técnico muy elevado en medicina, en enfermería o en psicología, si el paciente no confía en mí, si no dialoga, si no me dice la verdad, si no me dice lo que realmente siente, lo que realmente le duele? Me pierdo, por muy buen clínico o muy experto que yo sea, ¿sí? Obtener información para realizar un diagnóstico acertado, que sería el objetivo que hablamos ahorita. El segundo y el tercer objetivo están más o menos en igualdad de importancia. Es claramente más importante el primero, porque sin vínculo, insisto, es la base de la pirámide. Si no hay una vinculación positiva, no hay nada. El acto clínico, entonces, el tercer objetivo debe ser por definición interactivo, es decir, que el paciente pueda participar activamente en todos los procesos y fases de la consulta, que exista verdadera comunicación, que la entrevista sea circular, o sea, que vaya y venga, ¿cierto? Decía Immanuel Kant, el gran filósofo alemán, que decía que de todos los artes que existen, él siempre habló mucho del arte, en su crítica a la razón pura y otro, como una forma de acceso muy importante al conocimiento, y él decía que de todos los artes que existen, el que más le llamaba la atención a él era el arte de la conversación, de la buena conversación. Reflexionemos sobre esto, ¿cierto? Todos conversamos y hablamos carreta todo el tiempo, pero ¿cuántas veces en la vida o en la semana tenemos una buena conversación? Una verdadera conversación, que me sentí reflejado, entendido por el otro, y sentí que me escuchó, sentí que yo lo pude escuchar, aprendimos entre los dos, nos conectamos. De eso se trata un verdadero acto clínico. Sí, de eso se trata, digamos, poder realmente ayudar en medicina, en salud y en salud mental. Dar información preventiva, educativa, lograr motivar a la recuperación, dar esperanza sobre la rehabilitación, o al menos una paliación o mitigación del sufrimiento. Si el acto clínico no me sirve para todo eso, si me sirve únicamente para yo exprimir al paciente, digámoslo así, sí, hasta en el sentido peyorativo del término, lo exprimo y le obtengo un montón de información, pero no le devuelvo nada, pero no se siente escuchado, pero el paciente no siente esperanza con lo que yo le estoy dando, pues termino haciendo un acto clínico negativo o no positivo. Entonces, el buen clínico debe cumplir los tres objetivos, si se quiere, de manera simultánea y sistemática durante toda la consulta. O sea, debe vincularse con el paciente, pero a la vez debe obtener información acertada y profunda. Sí, debe ir pensando y analizando qué puede tener el paciente, pero a la vez le debe ofrecer, le debe devolver en la consulta. No solamente yo le traigo, sino en medicina preventiva, en rehabilitación y en general en todos los actos clínicos, yo le debo dar al paciente, le debo decir qué debía hacer, qué no debía hacer, le debo dar instrucciones, pero lo debo hacer de una manera empática, en el lenguaje que él lo pueda entender, no en el lenguaje, digamos, erudito mío, técnico mío. Digamos, la mayoría de mis pacientes no tienen la formación que yo tengo ni la experiencia que yo tengo en salud. Eso lo debo entender de manera muy clara y definitiva, porque si no, realmente no le voy a poder ayudar al paciente. El encuadre o clima terapéutico, ¿cierto? O setting, sería, digamos, como el segundo componente de un buen acto clínico, un buen encuentro clínico. Todavía se utiliza el anglicismo porque no hay, digamos, una traducción totalmente afortunada al español, más bien hay unas definiciones, que es lo que vamos a intentar acá, traducido literalmente del inglés como el escenario, el ajuste, el marco o el ambiente, ¿cierto? O sería más, digamos, como el clima en que se desarrolla la consulta o la intervención o el acto clínico, ¿sí? Es algo que no es realmente el proceso, pero sin lo cual este se hace muy difícil. Algo que Bleger llama un no proceso. Este no proceso es el setting o encuadre y es el marco que alberga el proceso. O sea, no es el acto clínico como tal, pero digamos que es la matriz, el ambiente, ¿cierto? El encuadre, el marco donde se desarrolla el acto clínico, y si ese encuadre o esa matriz no es adecuado, no es cálido, no es positivo, el acto clínico tampoco va a funcionar. O sea, si yo hago una consulta clínica, por decirlo de alguna manera, en el metro, ¿cierto? Y le hago una auscultación a un paciente en el metro en movimiento, por muy erudito que yo sea, por muy vínculo positivo que yo tenga por el paciente, el acto clínico tampoco va a funcionar, ¿cierto? O sea que el encuadre, el clima terapéutico es muy importante también. Va más allá de solo los aspectos meramente locativos o técnicos, más bien los incluye. O sea, no solamente es el local o técnicos, también tiene en cuenta aspectos como el ruido, el aire, la iluminación, la privacidad, la comodidad,
incluso aspectos económicos, de honorarios, o sea, como todo lo que genera un clima o un ambiente positivo para que el acto clínico se pueda llevar a cabo de la mejor manera posible y realmente pueda haber un impacto de largo plazo de los actos clínicos. Uno de los grandes aprendizajes que yo he tenido como clínico y como médico, yo me gradué de medicina en 1997 y de psiquiatra en 2004, ¿cierto? Con todos los años de experiencia, una de las cosas más importantes que he aprendido es que lo más importante que podemos hacer en salud, una de las cosas más importantes por lo menos, es el impacto a largo plazo de nuestras intervenciones. De muy poco me sirve si yo tengo un impacto inmediato, sí, o si yo soy muy erudito, pero no tengo ningún impacto positivo en el motivo de consulta o en la queja del paciente. Debo pensar siempre en el impacto a largo plazo de lo que yo hago en mi acto clínico. Y entre más a largo plazo sea el impacto positivo, pues el acto clínico es mejor y lógicamente soy mejor clínico. Más importante aún, hacen parte del encuadre la actitud del clínico, la presentación del clínico, el grado de atención que se le da al paciente, la capacidad de escucha, ¿cierto? Capacidades como si el clínico mira o no lo mira a los ojos, saluda, si tiene bata o no. Muchas veces, cómo está vestido, si usa celular durante la consulta, si chatea, si mira el reloj, atiende vendedores o visitadores comerciales, está acompañado o no, bosteza o se duerme mientras habla el paciente, pone o no barreras físicas con el paciente, como escritorios, sillas altas, lujosas, corbatas de marca, celulares de alta gama, exhibidos delante del paciente, entre muchas otras cosas. Hay un libro que habla mucho sobre esto y denuncia sobre esto, que se llama El poder psiquiátrico del gran historiador francés Michel Foucault, ¿cierto? Fue un seminario que hizo al final de su vida en los años 80 en París, ¿sí? Y hablaba mucho sobre lo que ya él llama el poder psiquiátrico, o sea, los instrumentos de poder subjetivos que los clínicos muchas veces terminamos utilizando. Entonces es un escritorio gigante, una silla gigante y forrada en cuero lujosísima, en cambio la del paciente es una silla de utilería barata, ¿cierto? Yo me pongo una corbata italiana, me pongo un reloj Rolex, ¿cierto? Tengo un celular Apple de los últimos, sin hacerle pues marketing a nadie, pero de la última gama. Entonces, ¿qué termina pasando en el acto clínico? Yo me siento como un dios y el paciente se siente como una cucaracha. Un dios y una cucaracha no se pueden vincular, no pueden tener calidez, no pueden tener, digamos, confianza. Y si no hay confianza, no hay calidez, no hay vínculo positivo, el acto clínico no funciona. Creo que nunca se insistirá lo suficiente sobre esto y es muy importante hablarlo y volverlo a hablar, y más en temas como el que estamos ahorita, con el tema de las pandemias y eso, con las consultas virtuales o telefónicas, que muchas veces, perdonen la expresión, pero terminan siendo un chiste, ¿cierto? ¿Dónde queda el setting? ¿Dónde queda el clima terapéutico positivo? ¿Dónde quedan los 3 objetivos del acto clínico? Muchas veces en estas consultas, que muchas veces son hechas a la carrera por llenar una planilla, pero ¿dónde queda mi verdadera preocupación por ayudar al otro? ¿Y qué impacto positivo de largo plazo tienen esos actos clínicos? Conozco verdaderos consultas virtuales que tienen excelentísimos o muy positivos impactos positivos, pero también conozco unos muy deficientes que son una llamada de 3 minutos con el paciente, el médico acelerado, preguntándole solo 3 cosas, preguntándole solo por las pastillas, ni siquiera le alcanza a preguntar por todas las pastillas y después le cuelga sin haber ningún vínculo, sin haber nada. Entonces, ¿para qué nos matamos? ¿Para qué estudiamos tanto si realmente no podemos impactar positivamente a las personas? Todos estos detalles, entre comillas lo pongo porque realmente los detalles es donde está muchas veces, digamos, la esencia de las cosas, que pueden parecer menores, terminan influyendo de manera consciente o no con el acto clínico, y se recomienda siempre de las mejores prácticas clínicas basadas en la evidencia que se intente lograr un ambiente cálido, afectuoso, cercano, ojalá libre de prejuicios y de comunicación no verbales negativas o de jerarquías o instrumentos de poder. Entre yo más logre que esa relación o ese vínculo con el otro en el acto clínico sea horizontal, no vertical, ¿sí? O si se quiere esférica, si vamos a ser más profundos, entre yo más logre eso, el acto clínico realmente va a ser algo positivo y realmente voy a poder entender y ayudar en salud mental. Ayudar en salud siempre será muy difícil, pero es particularmente difícil intentar ayudar en salud mental, porque el paciente tiene muchas veces todo tipo de bloqueos, de angustias, de temores, de vacíos, de problemas incluso en el diálogo, en el lenguaje. Y si yo no tengo en cuenta todos estos aspectos que venimos hablando, no va a haber ningún impacto, no va a haber ningún vínculo y de nada me sirve
si yo tengo 4, 5, 10, 20 cartones, 20 títulos, 10 premios, si no logro vincularme con el paciente, no lo logro entender y no le logro ayudar positivamente en su sufrimiento. Esta es una imagen del Monte Everest, ¿cierto? La altura más conocida, pues, más alta del mundo. En una de las caras del Everest hay un monasterio tibetano. En tibetano el Everest ellos le llaman Chomon-lungma, es algo así como la diosa madre, ¿sí? Hacer un buen acto clínico en salud, especialmente en salud mental, yo a veces pongo el ejemplo, es como escalar el Everest, o sea, necesita uno de mucha preparación, pero no solamente preparación, también necesita un clima adecuado. Muchas veces los escaladores más preparados y más entrenados del mundo, en el momento de hacer cumbre viene una tormenta de nieve. Después de prepararse 2 años tienen que abortar la cumbre, devolverse y volver a prepararse para volver a subir en 2 o 3 años, ¿cierto? Entonces, no solamente, y es uno de los aspectos que quiero hacer énfasis hoy, es muy importante en la clínica el conocimiento técnico, sino que también es muy importante el clima, el ambiente, la preparación, la fluidez, muchos otros aspectos que se nos olvidan, que son muy importantes. En salud mental sí que son importantes. En mi consulta, por ejemplo, estoy cada vez más lleno de pacientes que después de haber sido visto por un montón de terapeutas de todo tipo, durante 5, 10, 15 años, llegan a confesar por primera vez en una consulta que fueron violados a sus 8 años, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó en las consultas durante 10 años? Que él no fue capaz de hablar de eso, ¿cierto? Puede ser cosas de él, en un 20% diría yo, pero en un 80% son cosas de los terapeutas que no lograron vincularse con él o no lograron que él se sintiera con el ambiente, la calidez y el vínculo lo suficientemente fuerte como para poder hablar. Y si no logramos ir como a las raíces de su sufrimiento, a las causas de su dolor, nos vamos a equivocar en prácticamente todo de ahí en adelante. Observaciones útiles para cualquier clínico basadas en el enfoque de la entrevista motivacional, según la evidencia de lo que es realmente útil a largo plazo en las intervenciones psicoterapéuticas y centrándose en los factores que más comúnmente explican la varianza o el cambio, la mejoría en la mayoría de los casos. O sea, una de las cosas más interesantes en investigación en psicoterapia y que se ha hecho sobre todo basado en la evidencia de los últimos 2 o 3 décadas del mundo es que muchas veces, y de pronto algunos clínicos me van a matar, pero yo lo hago basado, digamos, en varias bibliografías y en mi propia experiencia también, muchas de las investigaciones han mostrado que a veces no es mejor una u otra técnica que otra, que siempre es mejor el psicoanálisis, que es mejor la psicodinamia, que es mejor la terapia cognitiva, que es mejor la terapia junguiana, que es mejor la terapia conductual, que es mejor la cognitivo-conductual, la dialéctica comportamental, la interpersonal, etcétera, la gestal, en fin. Se ha visto que realmente a la hora del impacto positivo de largo plazo, o sea, a la hora de lo realmente esencialmente importante, que es el cambio positivo de largo plazo en un acto clínico, no importa mucho cuál técnica es, importa muchas veces qué terapeuta es. O sea, hay terapeutas en todas las técnicas que funcionan muy bien y hay terapeutas en todas las técnicas que fracasan. ¿Qué tienen esos terapeutas que funcionan y qué tienen esos que no funcionan? Entonces parece que la mayor varianza no lo explica la técnica en sí, sino lo explican factores como un real interés de ayuda del terapeuta, la capacidad de empatía, la esperanza o confianza en el buen resultado en poder ayudar del terapeuta y que logre conectarse en ese tema de la esperanza positiva con el paciente, la capacidad de escucha o habilidades de comunicación. Miren que son cosas que incluso no necesariamente están hablando de X o Y técnica, están hablando de características, incluso si se quiere subjetivas o personales del terapeuta. Pero lo interesante es que son características que se pueden entrenar y que se pueden, digamos, mejorar y optimizar. Hablando entonces de esas técnicas ya como más específicamente, el real interés de ayuda. La investigación en psicoterapia ha puesto en evidencia hechos tan sorprendentes como que el terapeuta no siempre tiene un verdadero interés de ayuda en el caso del paciente, insistiendo incluso situaciones en que el terapeuta rechaza o no tolera la dolencia del paciente o en las que se siente identificado o confrontado de manera negativa con el sufrimiento o patología del paciente, ¿cierto? Aparentemente, todos los que hacemos actos clínicos y los que trabajamos en salud siempre, digamos, vamos por el servicio a la humanidad y queremos que todos vayan bien y queremos que todos nuestros pacientes salgan adelante. Eso es lo ideal y eso es lo que leemos y lo que a veces nos
decimos muchas veces de manera no correcta a nosotros mismos. La cruda realidad de la investigación muestra que en muchos actos clínicos el clínico realmente no está interesado en ayudar al otro, ¿cierto? Está más preocupado por ser famoso, por ganar dinero, porque le pagan mal sueldo, porque le llevan 3 meses sin pagar, porque tienen un contrato de prestación de servicios, porque tiene un problema familiar, porque tiene un problema personal, porque el mismo terapeuta está deprimido, porque el paciente le recordó al papá que lo maltrataba, o el paciente le recordó a un abusador que lo abusó sexualmente de niño. Todo eso nos pasa, somos seres humanos, ¿cierto? Y entonces en esos casos yo realmente no quiero ayudar a ese otro, y muchas veces, incluso a veces no lo quiero ayudar, sino que lo quiero perjudicar, ¿cierto? Uno oye tristemente comentarios de pasillo de muchos colegas, como, si viste ese paciente que hay en la cama tal, qué man tan cansón, ojalá el man lo maten, es lo mejor que le pueden pasar es que man lo maten, ese man qué esperanza va a tener. O sea, si ese es el terapeuta de ese pobre paciente, qué esperanza podemos tener de ahí en adelante. Y como les digo, ahí todos los conocimientos técnicos, la erudición, la sabiduría, la experiencia mueren ahí, si no hay un vínculo positivo, ¿cierto? Sí, o sea que pareciera una cosa como más o menos obvia, pero no es tan obvia, y por eso, digamos, terminamos, digamos, hablando sobre esto, investigando sobre esto. Situaciones ya hace tiempo señaladas por varias teorías, especialmente la psicoanalítica, en donde se enseña que en todo acto clínico ni el paciente ni el terapeuta inician la relación o el vínculo desde cero o en neutro, sino que por el contrario, cada uno posee un cúmulo de experiencias, emociones, sensaciones, deseos, pensamientos, malestares, generalmente no conscientes y que en muchas ocasiones reflejan en el otro de manera más o menos intensa, nublando y confundiendo la relación y el vínculo, un poco lo que decíamos ahora, ¿cierto? O sea, yo cuando entro con un paciente, ni el paciente entra de cero ni yo entro de cero, por decir algo, el paciente ya lo han visto otros 3 psiquiatras, ¿cierto? Y yo ya he visto otros 50 pacientes parecidos a él. Entonces, de acuerdo a cómo me haya ido con esos 50 pacientes, a mí, y a él como le haya ido a ese paciente con los otros 3 psiquiatras, empezamos, digamos, positivamente o empezamos en reversa en la relación, ¿sí? Entonces, los psiquiatras anteriores lo maltrataron mucho, entonces él entra pensando, los psiquiatras no son buenas personas, que perecieron de los psiquiatras, y desde ahí entramos en reversa. O a mí me ha ido muy positivamente con los 50 pacientes que he visto parecidos a él, entonces yo entro con el pie derecho pensando, este va a ser el 51 que me va a ir muy bien. Pero puede pasar que los 50 pacientes anteriores me ha ido muy mal. Entonces voy a decir, este es el 51 que me va a ir muy mal, yo de entrada, ¿para qué me conecto con este señor? O sea que son cosas que pasan en el día a día y que son mucho más importantes de lo que a veces quisiéramos ver o aceptar. Siguiendo con el real interés de ayuda, denominándose, según el psicoanálisis, en el caso de lo subjetivo que pone el paciente, lo subjetivo que pone el paciente en el terapeuta, o sea, lo que el paciente pone de su experiencia propia en mí, las experiencias con los otros psiquiatras, su experiencia de vida, la experiencia, por ejemplo, con un psiquiatra hombre, etcétera, pues puede ser positivo o negativo, se llama transferencia de la teoría psicoanalítica, y el caso de lo propio, de lo mío, de mi experiencia que estaba explicando ahorita, que pone el terapeuta en el paciente, contra transferencia. Y esas dos cosas muchas veces se conectan y van positivas, yo diría la minoría de las veces, pero desafortunadamente muchas veces se conectan de manera completamente negativa y es un verdadero choque de trenes. Entonces, el paciente ha tenido experiencias con 5 terapeutas que lo han tratado súper mal en salud mental, que no lo han escuchado, que lo han insultado, que lo han regañado, y yo he tenido 10 experiencias con pacientes parecidos a él en los que me ha ido muy mal, que el paciente también me insultó, el paciente se fue sin pagar, el paciente no me escuchó. Entramos los dos en reversa en el acto clínico y no nos hemos conocido, no nos hemos ni saludado, no nos hemos enterado el uno del otro y ya entramos en reversa, ¿cierto? Es muy importante que hagamos consciente esto, ¿cierto? Y que eso pasa y que eso influye de manera muy importante en el impacto de largo plazo en las intervenciones en salud. Siendo a veces esa influencia subjetiva positiva, también la influencia puede ser positiva, me seduce o me enamora el otro, entonces es el paciente que se enamora o idealiza al terapeuta, o el terapeuta que se enamora o idealiza al paciente. Y es a veces tan negativo en la clínica
esa relación positiva como negativa, porque si yo me enamoro del otro, entonces yo ya no soy objetivo, entonces yo ya no soy neutro, entonces yo ya mi capacidad de escucha está viciada, entonces tiendo a minimizar, por ejemplo, sus defectos y sus problemas, entonces ya no lo voy a poder intervenir de manera adecuada. Y lo mismo pasa con el paciente. Entonces, siendo tan negativo para el buen acto clínico, tanto el aspecto positivo como lo negativo. En otras palabras, se entorpece y dificulta el acto clínico, tanto si el paciente o el terapeuta se enamoran o dejan seducir por el otro, como si no se soportan, no se toleran o no se pueden ver. Queda claro entonces que el encuentro o acto clínico perfecto o totalmente neutro, como ideal, ¿cierto? Lo que uno lee muchas veces en los estudios de la industria farmacéutica o de los laboratorios o de algunas universidades, que ponen el paciente perfecto y el terapeuta perfecto, eso en la clínica de la vida real no existe. Es muy importante que lo hagamos consciente. Inevitablemente hay sentimientos transferenciales y contratransferenciales. Lo realmente problemático, y es una llamada para que todos nos pellizquemos, no es sentir eso, porque somos humanos, tenemos cosmovisión, tenemos historias, tenemos experiencias previas. Claro que vamos a sentir algo positivo o negativo. Eso no es, digamos, lo problemático es no hacerme cargo, no darme cuenta. Cuando yo me hago cargo, me conozco y me doy cuenta de eso, yo puedo utilizar ese elemento transferencial o contratransferencial para lograr un impacto positivo a largo plazo. Yo puedo utilizar que la paciente está enamorada de mí para que me haga más caso y para que, digamos, se adhiera más a la terapia, para que corrija más rápidamente sus problemas y tenga un mayor impacto positivo. Pero si yo no me doy cuenta y me dejo seducir y termino, hablándolo coloquialmente, acostándome con la paciente, ¿qué pasó en ese acto clínico? Ahí se dio al traste con todo, ¿cierto? Y como de nada me sirve nuevamente la erudición, la experiencia, la fama, los cartones, si a la larga no termino, digamos, conectándome negativamente con un paciente y no teniendo un impacto positivo. Dentro de ese real interés de ayuda, existen situaciones tan lamentables como el rechazo, maltrato, humillación del paciente, o en el otro extremo de involucramiento sentimental o sexual entre los terapeutas y los pacientes, en ambos casos fracasando el buen acto clínico o interfiriendo el impacto de la intervención en salud. Ustedes, por ejemplo, enviarían a la hija suya a un terapeuta que se sabe que se ha acostado con más de 10 pacientes. Seguramente no, ¿cierto? Eso no tiene nada que ver con salud, eso no tiene nada que ver con un acto clínico. Sí, somos humanos y nos puede pasar, sí, pero entonces yo debo darme cuenta, debo hacerme la culpa y debo incluso apartarme de ese paciente y entender que yo no le voy a poder ayudar y remitirlo. Señora, me enamoré de la paciente, pero me di cuenta a tiempo. Si yo soy un buen clínico, señora, el problema que usted tiene, tengo un colega en tal institución que sabe muchísimo más que yo en eso, vaya perfectamente donde ese colega y que le vaya muy bien. Corto por lo sano, ¿cierto? Si yo realmente me pongo en los zapatos del otro, si yo realmente soy capaz de ver el dolor del otro, si yo realmente tengo interés en que el otro avance. ¿Sí? Es esta una de las razones por las cuales en muchas escuelas de psicoterapia se recomienda que todo clínico, antes de iniciarse como terapeuta, tenga su propio terapeuta y un mínimo de horas de trabajo personal en psicoterapia, entre otras cosas para que yo conocer, digamos, hablando coloquialmente, mis propios rayones, mis propios complejos, mis dificultades, ¿sí? Sí, entre más yo me conozca como ser humano, como persona y como ente subjetivo, y obviamente entre más conocimiento técnico, pero si yo los complemento las dos cosas, obviamente voy a ser mejor clínico y voy a tener mayor impacto positivo a largo plazo en mis intervenciones, que de eso se trata todo el tema de la clínica, como ya lo hemos venido definiendo y hablando desde el principio. Dentro de ese real interés de ayuda, en este contexto pues, de todo lo que hemos hablado, la recomendación para el clínico sería la de mirarse constantemente a sí mismo, aprenderse a autoobservar, tener cualquier técnica, sea de meditación, de respiración, de psicoterapia, de medicina alternativa, de psicoanálisis, lo que el clínico pueda según sus recursos, pero una recomendación a constantemente observarse a sí mismo y poner especial alerta si un paciente o una dolencia o patología particular lo atraen o le generan particular, digamos, atracción o particular rechazo. Ahí hay que prender las alertas ahí, qué me pasa con este paciente, qué me está movilizando,
¿De qué manera puedo lograr yo que esa movilización no interfiera negativamente en el acto clínico? Y si veo que me desborda, entonces buscar ayuda de un tercero o remitir al paciente si soy, digamos, honesto y ético. Se le invita entonces al buen clínico a hacerle preguntas totalmente honestas como ¿realmente tengo interés en ayudar a este paciente o a este caso? Cuando la respuesta es no, aprenda todas las alarmas y busque qué hacer, porque le estoy entonces haciendo daño a esa persona, ¿sí? En caso de no, ¿por qué? ¿Qué genera este paciente o patología en mí? ¿Por qué? ¿Qué debo hacer para no perjudicar a este paciente? ¿Soy capaz de manejarlo? ¿Soy capaz de asumirlo, utilizarlo positivamente, esta herramienta de transferencia o contratransferencia en el acto clínico? ¿O no soy capaz y me desborda? Entonces suelto al paciente, lo remito a otro terapeuta, busco ayuda en un grupo terapéutico, qué sé yo, ¿cierto? Todo buscando, digamos, realmente lograr un cambio positivo, disminuir el sufrimiento en el otro, que de eso se trata las intervenciones en salud que muchas veces se nos olvidan. Nos llenamos de tantos protocolos, conocimientos técnicos, de tanta, perdone la expresión, pero creo que aplica, de tanta basura de la industria farmacéutica, la cabeza, que se nos olvida para qué estamos ahí sentados, para qué es un acto clínico. Es entonces un llamado a la autoobservación, a darse cuenta de que la buena clínica no cuentan solo los conocimientos técnicos, insisto, es también un llamado a aceptar que si una situación de las mencionadas me desborda, o bien refiere al paciente a un colega, o se busca ayuda o terapia para sí mismo. Recordemos que no se puede ofrecer lo que no se posee. Si yo no tengo tranquilidad, si yo no tengo paz, si la depresión del paciente o la ideación suicida del paciente se conecta con mi depresión o mi ideación suicida y negativamente nos conectamos y empezamos a potenciar esos pensamientos, alerta, ¿cierto? Y tengo que hacer algo, porque entonces, ¿de qué se trata entonces mi profesión? ¿O para qué estoy sentado ahí? ¿O para qué he estudiado, me he matado tanto? Si a la hora de tener un impacto positivo práctico, no soy capaz de llevarlo a cabo. Vamos con otro de los aspectos que explica la varianza. Recuerden que estamos hablando de los aspectos que explican la varianza o que explican realmente, incluso estadísticamente y basados en la evidencia, de por qué unas psicoterapias sirven y otras no, porque a unos terapeutas les va bien y a otros no. Como les digo, que eso trasciende incluso los tipos de técnicas que podamos manejar o que podamos haber aprendido. La famosa empatía. Es muy difícil, empezando por la definición. Casi todas las personas hemos escuchado hablar de esta palabrita, todos los que trabajamos en salud, los que hacemos actos clínicos, pero casi nadie realmente la define o la reflexiona o realmente profundiza en el tema. Tal vez nunca se insistirá lo suficiente sobre esta difícil y desafortunadamente cada vez más rara cualidad en el buen clínico, característica de la casi todo terapeuta ha oído hablar, pero muy pocos lo entienden, lo estudian a profundidad o lo aplican, ¿cierto? Entonces, es un aspecto mucho más importante de lo que parece y volvemos y seguimos insistiendo, los conocimientos técnicos son muy importantes en la clínica, pero no son suficientes. Si a esos conocimientos técnicos no le agrego otro, como una buena dosis de vinculación positiva, subjetiva y todo lo que venimos hablando, no van a servir de nada. Volvemos otra vez a Kierkegaard, la diapositiva del principio. Empatía puede definirse de una manera simple como la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Lo han definido a veces coloquialmente como ponerme en los zapatos del otro, pero en todo su contexto, con su posición socioeconómica, con que de pronto el hambre que está aguantando, con su crisis económica, con sus dificultades familiares, con su falta de educación, con su influencia negativa de su familia, ¿cierto? Es prácticamente imposible, y Albert Camus, ¿cierto?, otro de los existencialistas muy importantes en la historia del mundo, hablaba mucho que, como prácticamente decía en un libro que se llama La Caída, que es prácticamente imposible uno ser completamente empático con el otro, o sea, es prácticamente imposible realmente uno ponerse en los zapatos del otro. Yo creo que él tiene mucho de cierto, pero aceptando lo que dice Camus, uno sí se puede aproximar mucho a lo que es el otro, a lo que siente el otro, y entre yo más me aproxime a lo que es o lo que siente el otro, más me voy a vincular con él y más voy a tener la capacidad de tener un verdadero acto clínico positivo, ¿sí? De manera intensa y profunda, alcanzar a sentir, a pensar, así sea por segundos, desde el lugar del otro, pudiendo así entender realmente al otro, en este caso el paciente, al entenderlo, poderlo realmente escuchar
dialogar y fomentar un vínculo estrecho y positivo entre terapeuta y paciente. Básicamente, vamos como asumando los conocimientos que hemos venido hablando. Si no hay un real interés de ayuda y no hay una verdadera empatía, no tiene cómo ese acto clínico salir adelante de manera positiva. O sea, no tengo cómo realmente ayudar a ese otro, ¿sí? Empatía también entonces es generar confianza, comprensión, verdadera compasión por el sufrimiento del otro, ¿sí? Entendía esa compasión no, digamos, a la manera occidental como qué pesar el sufrimiento de este pobre miserable, no, sino de la manera como un poco más filosófica, más profunda, incluso oriental, de el dolor del otro es mi dolor, y si a él le duele, a mí me duele, y si él avanza, avanzo yo, y la alegría de él es la alegría mía, ¿cierto? Eso es la verdadera compasión que acompaña mucho la verdadera empatía. Logrando de esta manera poder realizar un excelente acto clínico y una adecuada entrevista que permita realizar una acertada impresión diagnóstica, ordenar unos pertinentes ayudas o exámenes, proponer un tratamiento, pronóstico acertado, lograr adherencia y finalmente poder alcanzar una adecuada rehabilitación e impacto positivo a largo plazo. Todo lo que venimos hablando desde que arrancamos la conferencia. Andrés Caicedo, uno de los grandes genios de la literatura, el teatro, caleño, colombiano, ¿cierto? Murió a sus 27 años por suicidio, por sobredosis, ¿cierto? Y él alertó mucho antes, por ahí desde sus 20 años venía buscando quién lo comprendiera, con quién poderse vincular, quién realmente lo escuchara, quién realmente pudiera tener interés en ayudarlo. Tuvo muchos terapeutas, ¿cierto? De muchos estilos, ¿sí? Y no logró, parece ser, vincularse realmente con ninguno. Y finalmente fue cayendo cada vez más como sus propias terapias, como en el tema de la adicción, ¿sí? Cada vez más drogas, y él expresa esto en algunos libros que han sacado, que son sobre cartas que él les expresaba a sus amigos, a sus novias, a sus compañeras. Me da miedo atroz pensar que se está debilitando mi interés por todo, no resisto esta soledad, busco compañía y no resisto la compañía. O sea, cuando uno realmente no está abierto a ayudar al otro, no tiene verdadero interés y no es capaz de ser empático, de entender realmente el dolor del otro, desde dónde me está hablando el otro, no lo voy a poder vincular. Y si no lo va a poder vincular, no le voy a poder ayudar. Desafortunadamente él no pudo ser ayudado y se nos fue muy joven. ¿Qué sería elucubrando acá donde él hubiera vivido 4 o 5 décadas más? La esperanza de vida promedio en Colombia. Si con sus 27 años, toda la producción que hizo y todo, digamos, el impacto que ha tenido en toda nuestra sociedad, si lo hubiéramos tenido más años, más tiempo, le hubiéramos podido realmente vincular y ayudar y conectar, y así miles de historias en Colombia y en todo el mundo. Otro de los aspectos que explica la varianza, seguimos como hablando de los aspectos que realmente impactan positivamente en los actos clínicos, como les digo, más allá incluso de las técnicas. Entonces ese conocimiento es universal, insisto, para toda la humanidad, pero particularmente para todos los que trabajamos en salud y hacemos actos clínicos. Otro de los factores, esperanza o confianza en el buen resultado o en realmente poder ayudar. Esto pareciera una cosa menor o pendeja o simple, no es para nada simple. Si yo soy el terapeuta como el del otro y yo de entrada digo, uno escucha comentarios de pasillo que a veces son muy lamentables, yo he cuidado cada vez más en mi práctica de no hacer ningún comentario de pasillo porque me parece un absoluto irrespeto por el dolor del ser humano, ¿cierto? Pero uno escucha comentarios de pasillo, ¿sí viste el de la cama tal o viste tal paciente? Man, ese sí está muy jodido, ese man, no sé, que se mate o que lo maten, pues lo mejor que le pase a ese man, ¿cierto? ¿Cómo? Pues, o sea, si yo soy el terapeuta de él, ¿qué esperanza puede tener ese ser humano, ¿cierto? Y todos los otros herramientas clínicas, más allá de la técnica o los conocimientos técnicos como el efecto placebo, como digamos la confianza del paciente en el terapeuta, ¿dónde queda todo eso, ¿cierto? ¿Y de qué me sirve tanta erudición si no me conecto al otro y si realmente no le puedo ayudar? En un momento parecería que es obvio, en cualquier acto clínico, pareciera que cualquiera que hace un acto clínico realmente quiere ayudar y tiene esperanza en que el otro mejore, pero la cruda realidad de la investigación muestra, ¿cierto?, que muchas veces el mismo clínico tiene mucha menos esperanza y digamos, menos fe en la recuperación que el mismo paciente, ¿cierto? Entonces seguimos invitándonos a observarnos mucho. Si yo me doy cuenta de eso,
lo debo corregir rápidamente y si eso me desborda, entonces debo ser responsable y no me debo hacer cargo de ese caso. Si bien es verdad que el conocimiento técnico y la experiencia le dan al clínico cierta capacidad de análisis y esperanza a priori de un caso nuevo determinado, pues un diagnóstico X o Y, yo he leído, he estudiado, tengo las guías, sé los protocolos, la epidemiología de la depresión, del trastorno bipolar, del trastorno del sueño, pues yo puedo a priori tener algún conocimiento. También es verdad que las variables en el pronóstico y el resultado de una dolencia son muchas y ningún clínico las puede controlar todas. En todos los casos de depresión, en todos los casos de cáncer, en todos los casos de cualquier enfermedad que ustedes quieran poner sobre la mesa, hay casos, curaciones sorprendentes, resultados sorprendentes, así como hay resultados totalmente nefastos, totalmente negativos, o sea, hay muchas variables. De hecho, en la estadística médica y psiquiátrica y en salud en general se acepta la variancia del 5%, P menor de 0.05, ¿cierto? ¿Qué estoy 0.005? ¿Qué estoy diciendo ahí? Estoy diciendo que acepto el 5% de error, o sea, el 5% de esa afirmación que hasta en el 5% de los casos esa afirmación que estoy haciendo no se cumple o no se va a cumplir. 5%. En las ciencias exactas, en un teorema matemático, químico, en una teoría física, solamente con ese 5% la teoría se cae, ¿cierto? 5% de las veces no se cumple este teorema, entonces no es un teorema, ¿cierto? Tengo que replantear la teoría. Pero en clínica lo aceptamos y a veces lo aceptamos como si fuera verdad acabada o como si fuera infalible. No es infalible, debemos aceptarlo y debemos entender que hay muchas variables que influyen en las patologías, entonces debemos revisar la visión con la que nos abordamos a muchos casos, a muchos pacientes y a muchas patologías. Si el propio clínico no puede tener y por lo tanto transmitir ningún tipo de esperanza o ayuda, pues es mejor que suelte o refiera al caso autoobservándose. O sea, yo realmente siento, pasa mucho también comentario de pasillo, vuelvo otra vez, qué pena que yo ponga pues siempre un poco los ejemplos de mi experiencia, pero es lo que yo más tengo a la mano y de pronto les puede servir a muchos de ustedes, ¿cierto? Es que ese paciente es un antisocial. Usted sabe, los antisociales como donde jodido, no, ese paciente hay que soltarlo. ¿Cómo le hice el diagnóstico a ese paciente? ¿Yo quién soy para determinar ese paciente? ¿Yo por qué, digamos, estoy afirmando eso en ese paciente? ¿Yo qué voy a saber? ¿Cierto? Y de una lo estoy como desahuciando, ¿cierto? Estoy diciéndole y le estoy poniendo el rótulo, ¿cierto? Hay casos en las historias clínicas en donde se pone antisocial con mayúscula o con negrilla o con la letra señalada en un carácter especial, como algo así como a este paciente nadie le ayude. Entonces, ¿para qué estudiamos? Entonces, ¿para qué nos sentamos detrás de un acto clínico? Pues ¿para qué sentido tiene entonces todo lo que hacemos? Seguimos con la esperanza o confianza en el buen resultado, en poder ayudar como uno de los factores que más explica la variancia o los resultados positivos en clínica. La recomendación para el clínico es que no se tenga una esperanza ilusoria, o sea, tampoco es que entonces yo a todos les voy a decir pues de manera como ingenua y como incluso irrespetuosa, que todos se van a aliviar y se van a aliviar al otro día. Pues claro que no, pues ese no es el punto, ¿cierto? Que no se tenga una esperanza ilusoria y se transmitan informaciones falsas al paciente, sino más bien que el propio clínico trate de informarse y estudiar el mayor número de variables posibles en los casos que interviene, que comprenda de esta manera que no las puede controlar todas, trabajando en sí mismo la frustración, controlando el ego, observándose muy bien qué tipo de información le transmite al paciente, basándose en qué, de qué manera y que se concentre de la manera del antiguo juramento hipocrático, que en los casos de los que no me quede claro que no puedo ayudar, en los que me quede claro que no puedo ayudar, me concentre en no dañar o empeorar, ¿cierto? Entonces, es muy importante como concentrarnos en eso. O sea, si yo realmente sé que no puedo aportar, sé que el caso es muy desesperado, por lo menos que no lo empeore, ¿cierto? Cuando viene un caso ya bastante complicado en sí, con harto sufrimiento, bien complicado orgánicamente, y yo le digo al paciente, señor, le queda un mes, y entro a la familia y le digo, le queda un mes, yo de usted ya me despedía de todo, ¿cierto? Pues muchos casos han pasado que después de una noticia de esas dada con total desesperanza, el paciente sale de la consulta y se suicida, o se suicida la semana siguiente, ¿cierto? ¿Yo qué voy a saber si le queda un mes o no? Eso son puras probabilidades y puras percepciones. O sea, yo puedo decir más bien, posiblemente le quede poco tiempo, yo de usted organizaría cosas que tuviera pendientes. Eso es una información muy diferente a yo decirle, señor, le queda un mes, yo no sé usted qué va a hacer, usted ya murió, mejor dicho, vaya, pague la funeraria. O sea,
¿yo qué voy a saber? ¿Yo acaso soy Dios? O sea, o yo tengo el poder de dar la vida y dar la muerte, o soy, digamos, un brujo, un clarividente infalible para decir eso, ¿cierto? Es muy importante que revisemos esto y que realmente seamos capaces de transmitir esperanza, y cuando no soy capaz de transmitir esperanza, por lo menos transmitir mitigación del dolor o del sufrimiento a la persona. Siguiendo con la esperanza o confianza en el buen resultado en poder ayudar, cuando un tratamiento consciente o inconscientemente se le transmite, en un tratamiento se transmite un resultado negativo o esperanza negativa al paciente, esta información, y eso está demostrado en medicina basada en la evidencia, influye negativamente en la terapia, en el resultado del tratamiento y en la rehabilitación. O sea, muchísimas veces es esta información la que favorece que haya un peor resultado, ¿cierto? Entonces es muy importante tener esto en cuenta. En esta variable nos han enseñado mucho también de lo de la esperanza positiva en el resultado del paciente, el estudio del efecto placebo en medicina. Hay un montón de casos sorprendentes, incluso en salud mental, en depresión, en que comparan, digamos, un súper antidepresivo como medicamento frente a una pastilla que solamente tiene harina, y en la pastilla de harina se mejoran hasta la mitad de los casos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó ahí? No es que no haya pasado nada, que el paciente le estaba haciendo, no, se había una patología, pero el efecto placebo y la esperanza en una verdadera recuperación tuvo, digamos, un poderoso efecto de impacto positivo en el paciente. Entonces, el buen clínico debe irse apropiando no solamente de las variables técnicas, ¿cierto?, y protocolarias y de guías, claro que hay que apropiarse de eso, pero a la vez de las variables, digamos, humanas, temas como el efecto placebo, ¿cierto?, muy importante para realmente tener el mayor impacto positivo en cada acto clínico que hagamos, que yo creo que de eso se trata todo este tema en salud. Perfecto, entonces dentro de la capacidad de escucha, en la escucha asertiva interfieren muchas variables de la persona, como la paciencia, la calma, la mente abierta y no prejuiciosa, la tolerancia, la compasión, bien entendida, lo decíamos ahorita hace un rato, no en el sentido peyorativo, como a veces entendemos la compasión en Occidente, como estos pobres miserables como sufren, como ellos sufren por allá estas cucarachas, yo soy un Dios que soy perfecto, no, sino entendida en el sentido oriental del término, de hacer así sea un poco del sufrimiento del otro, mi propio sufrimiento, ayudar a cargar y a soportar el dolor del otro, entender que el dolor del otro también es mi dolor, somos parte de la misma humanidad, somos parte del mismo planeta, en el mismo momento, o momentum, ¿cierto? Somos más profundos, ya que somos la misma humanidad. Ser compasivo significa promover activamente el bienestar del otro y dar prioridad a sus necesidades, porque cuando yo veo al otro y yo siento el dolor del otro, así sea un poco en mí mismo, yo me movilizo con ese dolor, pero si yo no veo al otro totalmente aparte, totalmente jerárquico, realmente no lo escucho, ¿cierto? Y no me interesa lo que tenga para decir, y si no lo escucho y no me interesa lo que tenga para decir, entonces, ¿qué tipo de acto clínico voy a tener? ¿Y qué tipo de impacto voy a lograr tener con esa persona o en ese caso? Dentro de la capacidad de escucha, dice también lo más interesante de este tema, es que si bien es cierto que hay personas que por formación, desarrollo y contexto tienen más capacidad de escucha que otros, también es cierto que es una capacidad que se puede entrenar, desarrollar y mejorar, como decíamos ahora. Entonces, todos los clínicos de alguna manera deberíamos ser entrenados no únicamente en conocimientos técnicos, sino también en conocimientos prácticos de alto impacto, como la capacidad de escucha. Esta variable es una nueva invitación al buen clínico de atreverse a autoobservarse, analizarse, estudiarse y, si es necesario, supervisarse en su propio nivel de escucha y analizar en cuáles de estas otras variables de la capacidad de escucha puede mejorar. Entonces, miren que básicamente un poco toda esta conferencia ha sido centrada en que es muy importante que nos autoobservemos y que entendamos que los factores, por decirlo de alguna manera, humanos y subjetivos, intervienen de manera crucial en el acto médico. Los conocimientos científicos y técnicos, volvemos a Kierkegaard, son muy importantes, pero si esos conocimientos no se compaginan de un vínculo estrecho y positivo con el otro, con temas como real interés de ayuda, empatía, esperanza en el resultado positivo del acto clínico y en la capacidad de escucha, pues realmente el acto clínico no va a funcionar y no vamos a poder ayudar a nadie. Siguiendo con las variables, vamos entonces a una variable más que también ha explicado la variancia y el cambio en los actos clínicos positivos o de alto impacto, y es las habilidades de comunicación.
Nuevamente a veces pensamos, muy ingenuamente, que porque yo tengo un grado en salud, un posgrado, un doctorado en el exterior, porque hablo 3 idiomas, yo me comunico muy bien. Pero es que la comunicación no es solamente hablar un idioma o un lenguaje, la comunicación va mucho más allá del lenguaje, ¿cierto? Y la comunicación incluso es no verbal también, y es subjetiva, y es emocional, pues tiene muchos otros aspectos, no solamente hablar técnicamente o no un lenguaje o otro. Para que exista una buena comunicación o diálogo entre dos personas técnicamente, en principio, debe existir un emisor 1, que es pues, una persona o que emita un mensaje 1, un receptor 1 que reciba ese mensaje, que a su vez luego de procesar y entender ese mensaje, se convierte en un emisor 2 que produzca un mensaje 2, más o menos coherente con la información dada y entendida del emisor 1, quien a su vez se convierte en el receptor 2, el emisor 1 ya se convierte en receptor 2 y en términos ideales produce un mensaje 3 y así sucesivamente. Cuando yo llego a alguien y le digo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cierto? Y ese alguien a veces me dice, muy bien, muchas gracias, ¿y tú cómo estás? Y yo le digo, muy bien, gracias, nos comunicamos y ahí pasaron todos los momentos o momentum del mensaje, o sea, una circularidad, ahí realmente hay comunicación. Pero cuando yo solamente emito mensajes y ni siquiera me interesa si el otro los recibió o no, y tampoco escucho de cómo los recibió, porque una cosa es la intención con la que yo emito el mensaje y otra cosa es cómo realmente lo entiende el otro, ¿sí? Y si yo no verifico cómo lo entendió, no estoy haciendo nada en el acto clínico. Entonces pasa mucho, por ejemplo, en medicina, que se habla de lenguajes muy eruditos, pensamos que todos los pacientes son médicos. Sí, señor, usted tiene una isquemia crítica de la descendente anterior de un 60% de la luz, por lo tanto también tiene comprometida un poquito la circunfleja, lo que implica que nos va a tocar ponerle un stent en una intervención intraoperatoria por cateterismo. Ah, muchas gracias, doctor. ¿Qué me diría este man a mí? Pues se va el paciente pensando para su casa, ¿cierto? Me habló muy bonito, él sabe mucho. ¿Qué me dijo? Tengo ni idea. Y el médico de queda feliz, que no, es que yo le dije claramente lo que había que hacer y lo que tenía. Lo dijo en su lenguaje y no verificó si el otro lo entendió y no lo escuchó y no se sentó a que hubiera una circularidad. Desde ahí se parten muchísimos de los problemas en clínica y si somos, digamos, más profundos, muchos de los problemas en la comunicación humana parten desde ahí, desde una pobre o pésima capacidad de comunicación. Lo anterior es también para ilustrar que la comunicación efectiva debe ser circular o mejor aún esférica, no imaginemos solo un círculo sino una esfera, ¿cierto? En donde los participantes entran como una especie de universo esférico creando un ambiente propio para ellos y en el que ambos se sienten cómodos, validados, comprendidos e incluidos. Como les decíamos ahora, no es solamente lenguaje técnico, no solamente son palabras, son también emociones, son también sentimientos, son también prejuicios, todo eso implica en la comunicación y para que sea efectiva debemos estar en esa esfera y esa esfera debe ser la misma que nos incluya a todos los que nos estemos comunicando. Siguiendo con las habilidades de comunicación en un acto clínico en general y en especial en el área de la salud mental, es de crucial importancia que se produzca una buena o si es posible excelente comunicación entre el terapeuta y el paciente. Si esta comunicación no se produce o fluye adecuada o al menos aceptablemente, el acto clínico lógicamente fracasa. Si no se entienden y aceptan mutuamente el paciente y el terapeuta, no hay manera en que el acto clínico pueda ser exitoso, ni siquiera en las áreas donde la comunicación es aparentemente escasa o nula, como en áreas quirúrgicas o en unidades de cuidado intensivo. Entonces, la comunicación debe existir y debe ser circular y si se quiere esférica, como les digo, incluyendo todos los aspectos del ser humano, la comunicación verbal, no verbal, la comunicación emocional. Por eso se ha hablado tanto, de una de las razones por las que se ha hablado tanto de temas como teoría de la mente, que es lo que yo infiero del otro, así rápidamente y coloquialmente, o de inteligencia emocional, de cómo muchas veces las personas, o generalmente las personas más exitosas o más que mayor impacto positivo tienen en las áreas de la vida, no son las que más conocimientos técnicos tienen, los que son más intelectualmente superiores en X o Y área, sino los que más son capaces de conectarse emocionalmente con los otros y tener verdaderas comunicaciones circulares o esféricas, que es lo que venimos hablando. Recordemos que la comunicación entre los seres vivos y humanos no es únicamente verbal y lógica, también se produce de manera muy profunda comunicación no verbal, lo veníamos diciendo, no necesariamente lógica.
Así las cosas, es de crucial importancia que el buen clínico ponga atención a la manera como se comunica y lo que él mismo está emanando en todas las esferas de la comunicación, ¿cierto? Uno se comunica desde cómo está vestido, ya es una comunicación. Yo voy a un acto médico, clínico, voy donde el médico y el médico está en vestido de baño y en sandalias y sin camisa. Yo ya le comuniqué algo clarísimo al paciente, o sea, su dolor no me importa, yo voy de paseo, yo me voy para la playa, pues, y no le he dicho nada y ni siquiera me he presentado. La comunicación empieza desde ahí, desde cómo me visto, desde cómo me peino, desde si tengo el celular o no lo tengo, etcétera, y más adelante avanza en si lo miro o no lo miro, si soy empático y cálido o no, si soy solamente políticamente correcto o soy realmente cálido y conectado con el otro. Recordemos que el aprender una ciencia, cualquiera que sea, o cualquier arte, ¿cierto? O cualquier conocimiento técnico, es entre otras muchas cosas aprender un lenguaje y una nueva forma de comunicarse. O sea, cuando yo aprendo algo, tengo cualquier conocimiento, aprendo un nuevo lenguaje, ¿sí? Con todo lo que eso implica, con todo lo que implica el lenguaje, ¿sí? Entonces no es únicamente, digamos, un conocimiento práctico en sí, sino también es un lenguaje como tal. Se debe además entender que las diferentes pacientes, aunque sean de la misma nacionalidad y hablen el mismo idioma, han aprendido por su propia subjetividad y sus experiencias y contextos propios una forma particular de comunicarse. Entonces, decía Arthur Kleinman, ¿cierto? Un médico antropólogo que trabajó muchos años en Harvard, que hablaba mucho también de los actos clínicos, ¿cierto? Que un acto clínico realmente es una verdadera como traducción, ¿cierto? Traducción de lenguajes. Somos de la misma nacionalidad, hablamos del mismo idioma aparentemente, pero yo soy médico especializado y el paciente, digamos, es un campesino que no terminó la primaria. Desde ahí ya tenemos n número de diferencias y entonces un buen acto clínico debe hacer una verdadera traducción de mi lenguaje al lenguaje del paciente, y si no soy capaz de hacer esa traducción y esa comunicación esférica y circular, el acto clínico fracasa y no tiene cómo salir adelante. Cuando se encuentran con el clínico, muchas veces tienen verdaderos desencuentros los pacientes, puesto que no fluye la comunicación y el entendimiento para nada. Al clínico a veces se le olvida que el que está enfrente a él la mayoría de las veces no es un colega ni una persona de la salud, en muchos casos es una persona con un nivel educativo diferente, otra cultura, otra nacionalidad, otra religión, entre otros. Entonces, muy importante, y el buen clínico, y eso lo enseño siempre que puedo, pues siempre el que me quiera escuchar, a mis alumnos, pacientes, etcétera, ¿sí? El buen clínico entonces debe ser un verdadero políglota, pero políglota en el sentido, si se quiere, coloquial y hasta profundo del tema. O sea, yo debo hablar muchos lenguajes, pero así sea el mismo español, dentro del mismo español hay decenas o puede que hasta cientos de lenguajes, ¿sí? Está el lenguaje del adolescente, el lenguaje del niño, el lenguaje de la mujer, el lenguaje del hombre, el lenguaje del universitario, el lenguaje del ingeniero, el lenguaje del médico, el lenguaje del artista, etc. Entre yo más lenguajes hable en ese sentido, o sea, yo más realmente pueda adaptar mi lenguaje al lenguaje del paciente, más me voy a vincular y a comunicar con él, ¿sí? Y eso es una habilidad que también se puede entrenar y se puede aprender y se puede mejorar. El buen acto clínico es en gran medida un ejercicio profundo de traducción en ambos sentidos, lo decíamos ahorita cuando recordábamos a Arthur Kleinman. Si el clínico hace esto consciente, debe utilizar un lenguaje adecuado a cada caso y a cada grupo particular, y es el llamado muchas más que el paciente a traducir de manera correcta, profunda y contextual cada comunicación que se produce en el ámbito terapéutico, no únicamente la comunicación verbal y directa, sino también la comunicación no verbal e indirecta. Carl Jung, ¿cierto? El brillante pues, médico psiquiatra suizo, alumno de Freud, pero que después hizo una decisión grande por Freud, entre otras muchas cosas, por el pansexualismo freudiano. O sea, Freud decía que la pulsión sexual es como la pulsión de los seres humanos, y Jung decía, sí, es una pulsión muy importante, pero hay otras pulsiones, y se acercó a muchos otros temas, como a la imaginación, la colectividad, la espiritualidad, entre otros, ¿sí? Él decía, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Entonces eso es absolutamente importante, volvemos otra vez a Kierkegaard, tener conocimientos técnicos, y entre más profundos sean los conocimientos técnicos, mejor clínico puedo ser. Claro que sí, pero también es absolutamente importante
conectarme como ser humano con el otro, hablar su mismo lenguaje, vincularme positivamente para que realmente pueda tener un impacto a largo plazo positivo en salud, que es lo que se trata todo el tema en salud. Entrando ya como más en la parte técnica de la entrevista motivacional, es una forma de entrevista que se trabajó y se ha trabajado y se ha hablado mucho desde los años 80 por estos dos psicólogos, el uno norteamericano, William Miller, y Stephen Rollnick, uno australiano, ¿cierto? En el 84 Miller habló del enfoque para la motivación en tratamientos de embebedores problema. Ellos empezaron a hablar de esto en adicciones, que es una de las patologías más difíciles que hay en toda la medicina y lógicamente en salud mental, porque en la mayoría de patologías, en la medicina e incluso en la salud mental, el paciente busca ayuda, quiere ayuda, es consciente de su patología y quiere ser ayudado, ¿cierto? Pero en las adicciones muchísimas veces ni el paciente ni busca ayuda, ni quiere ayuda, ni es consciente de su patología y no quiere ser ayudado. Entonces entramos literalmente casi que desde todos los escenarios en reversa con ese paciente. ¿Cómo hacemos entonces para poderle ayudar? ¿Cierto? Ellos los dos trabajan en servicios de adicciones, Miller principalmente en alcoholismo y el Rollnick en un servicio de adicciones más general en Australia, ¿sí? En el 84 hacen enfoque para motivación al tratamiento de embebedores problema, William Miller. Miller y Rollnick en el 91 después se conocen, pues se intercambian artículos y finalmente empiezan a trabajar juntos. Entrevista motivacional preparando a la gente para el cambio del comportamiento adictivo. Sacan como el primer, digamos, texto sobre esto. Bueno, Miller y Rollnick entonces en el 91 ya se juntan y empiezan a trabajar juntos, ¿cierto? Porque comparten mucho la misma visión de la entrevista motivacional o especial para estos casos de adicciones que son tan complejos, y sacan entrevista motivacional preparando a la gente para el cambio en el 91. Originalmente como un enfoque de terapia breve para abordar y tratar la ambivalencia hacia el cambio en adicciones, y posteriormente para salud mental, adherencia a los tratamientos de enfermedades crónicas, adopción de estilos de vida saludable, temas que son tan difíciles a veces en medicina y en prevención y en todas las áreas de la salud, como favorecer el ejercicio regular, la dieta saludable, la sexualidad segura, y últimamente se ha utilizado incluso para la clínica en general la entrevista motivacional basado en la evidencia. La entrevista motivacional es un novedoso enfoque, lo ponen las siglas EM, a partir de ahora lo vamos a tomar como EM, novedoso enfoque de abordaje clínico a los pacientes de medicina, psiquiatría, psicología, desarrollado y propuesto inicialmente en el marco de las adicciones por psicólogos William Miller y Stephen Rollnick, ya lo decíamos. El primero inicia a desarrollarse a finales de los años 80 trabajando en el marco de un programa de alcoholismo en Nueva York, y el segundo casi al mismo tiempo mientras trabajaba en un programa de adicciones en Australia. Ese es Rollnick. Más adelante se unieron y realizaron la primera propuesta, la cual ha tenido desde entonces algunos otros desarrollos y alcances en otras enfermedades mentales y en otras áreas de la medicina y la psicología, como ya lo veníamos diciendo. Como sus autores originales lo proponen, la entrevista motivacional va más allá de ser una técnica de psicoterapia y es más bien una propuesta de un enfoque diferente en el trabajo clínico en general y el abordaje de los pacientes, además de que tiene una filosofía particular. Dentro de sus premisas básicas tiene el realizar una aproximación con el paciente que tiene muy en cuenta la autonomía del paciente, la escala de valores del paciente. Miren que fortalece todo lo que venimos hablando desde la clínica en general, se pone de manera muy específica y muy práctica, se aplica de manera muy específica y práctica en la entrevista motivacional. Los deseos, las intenciones y metas propias del paciente, más allá de la ciencia o de los del terapeuta, que muchas veces el terapeuta es como imponiéndole deseos y visiones al paciente. Es que si usted sigue fumando, le va a dar cáncer de pulmón y se va a morir. Ya, yo ya le dije eso, ya con eso cambio. El otro perfectamente le importa 5 el cáncer pulmonar y a lo mejor le importa 5 morirse porque en el fondo también se quiere morir, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, si yo no me doy cuenta como terapeuta de eso y no soy capaz de vincularme con él, de escucharlo, de tener un interés de ayuda, de ser empático, todo lo que venimos hablando, no le voy a poder ayudar y no va a pasar nada en ese acto clínico, ¿sí? Apunta mucho a lograr un vínculo estrecho y positivo con los pacientes basado en la escucha, la empatía, el acompañamiento respetuoso en los procesos de motivación y cambio,
de un comportamiento no deseado o disfuncional, que eso pasa muchísimas veces en salud, como lo hemos visto. Insisten mucho los autores y digamos en toda la evidencia que se ha trabajado de que no es una técnica la entrevista motivacional, es un enfoque, o sea, va más allá de la técnica con una filosofía particular. Se distancia de enfoques tradicionales en psicoterapia como la confrontación agresiva o en adicciones o en terapias difíciles o pacientes difíciles, y educación de los sujetos que son pacientes. Partimos a veces de bases negativas, volvemos a todo lo que venimos hablando, de una contratransferencia muy negativa, es que todos los pacientes son como niños, que siempre están en negación, que siempre tienen resistencia, que no saben lo que les conviene y que siempre me quieren manipular. De entrada yo pienso eso del paciente, de entrada el acto clínico está viciado y de entrada el impacto positivo que se pueda lograr ahí va a ser muy cuestionable. Congruente con la investigación en lo que es efectivo en psicoterapia, hay veces mayores factores que explican más la varianza, lo que veníamos hablando también un poco, la alianza terapéutica, el placebo, el optimismo y la esperanza, el enfoque teórico y algunas técnicas específicas. Más allá pues del enfoque teórico, quiero decir, aceptar de forma radical que en última instancia que el cambio suceda o no es una decisión personal, personal del paciente, no del terapeuta, ¿cierto? ¿Sí? Y un ejercicio de autonomía que no podemos arrebatar al paciente por mucho que podamos desearlo en algunas ocasiones. Por eso se hace énfasis en la compasión como ejemplo del espíritu fundamentalmente humano con el que deseamos, dicen los autores, que se practique la entrevista motivacional. Erich Fromm describe una forma de amor incondicional y es interesado en el que se busca el bienestar y el crecimiento del otro. En la ética médica se llama esto beneficencia, en el budismo metta, en el judaísmo gesed, que es una de las características de un mesh o buena persona, en el Islam ramá y en el cristianismo ágape, ¿cierto? Entonces es como realmente, volvemos otra vez a las cosas que explican la variancia, cuestionarme ese interés de ayuda, qué tan profundo es mío y si no es muy profundo, cómo lo puedo mejorar y qué debo hacer para realmente poder ayudar más a las personas. La llamemos como lo llamemos, eso ellos dicen, pues si ustedes quieren decirle entrevista motivacional, entrevista empática, entrevista humana, clínica positiva, clínica ética, eso no es importante, lo importante es el impacto y lo que realmente se puede hacer en la clínica. Supone relacionarnos con aquellos a los que atendemos desde lo que Buber en el 71 describía como un reconocimiento yo-tú y jamás como objetos a los que manipular como yo-ello. Algunos de los procesos de influencia interpersonal que describimos en la entrevista motivacional ocurren con frecuencia sin que se haga conciencia de ello en el discurso cotidiano. Otros se aplican deliberadamente en contextos como el comercial, el marketing o la política, donde la compasión no siempre está presente. Entonces son formas de comunicación efectiva y de motivar a los otros a cambiar que a veces se utilizan, digamos, negativamente, un poco lo señala ahí, pues no siempre negativamente. Si básicamente lo que tratan de señalar es que si no está la verdadera compasión, el dolor del otro es mi dolor, tu sufrimiento es mi sufrimiento, tu mejoría es mi mejoría, el verdadero entendimiento empático y con buena esperanza y buena intención del otro, realmente estas técnicas de cambio pueden terminar siendo algo negativo. El espíritu de la entrevista motivacional se superpone a la sabiduría milenaria sobre la compasión, es uno de los temas centrales en entrevista motivacional, que trasciende eras y culturas y al conocimiento de cómo las personas negocian entre ellas para conseguir el cambio. Es posible que este sea el motivo por el que cuando algunos terapeutas entran en contacto con entrevista motivacional sienten que la reconocen como si de algún modo fuera algo que saben desde siempre, y en cierto modo así es, dicen los autores expertos en el tema. Nuestro propósito es hacer de la entrevista motivacional algo específico que se pueda aprender y que sea observable y útil. Todo esto es tomado en gran parte del libro La entrevista motivacional, ayudar a las personas a cambiar, de la tercera edición en español en 2015 por los autores originales, Miller y Rognich. Entonces, muchas personas y muchos clínicos, y a lo mejor muchos de ustedes se van a ver identificados, ya practican eso, ya lo saben, perfecto, ¿cierto? Y no tienen que ser necesariamente expertos en el tema o haberse leído todos los artículos de Miller y Rognich. Ellos mismos dicen, eso no es necesario. Lo importante es que hagamos consciente nuevamente que los actos clínicos no son únicamente actos técnicos o conocimientos técnicos, son como cuando yo arreglo un carro o un computador, que no tengo que hablar, ni comunicar, ni ser empático, que mi interés de ayudar y eso puede ser cuestionable, etc.
estamos tratando con seres humanos, con seres sintientes, con seres emocionales, con seres subjetivos, ¿cierto? Incluso con mi propio dolor lo pongo sobre la mesa en la clínica. Es muy importante darnos cuenta de eso para realmente poder tener buenos actos clínicos y poder realmente conectarnos y ayudarnos en algo tan importante como lo que nos reúne, que es la salud mental. Según sus autores, Miller y Rognick, los puntos claves del enfoque entonces son: la entrevista motivacional es un estilo terapéutico centrado en la persona que aborda el habitual problema de la ambivalencia ante el cambio, ¿cierto? Casi todas las personas, por ahí muchos filósofos lo han hablado y lo han mencionado, una persona promedio sabe lo que es correcto y lo que no, pero muchísimas veces hacemos todos lo incorrecto. Y si nos dicen que cambiemos, no cambiamos. Deje de fumar, no. Deje de comer grasas, no. Deje de tomar, no. ¿Cierto? Haga ejercicio, no. Y sabemos que lo debemos hacer, pero no lo hacemos. Entonces, ahí ellos se atreven a estudiar más allá qué es lo que pasa. O sea, si sabemos que debemos cambiar, pero no lo hacemos, ¿qué pasa? Y cómo logramos aproximarnos a ese cambio y aproximar a nuestros pacientes o sufrientes al cambio. Es un estilo terapéutico centrado en la persona, abordado, bueno, ya lo decíamos, la entrevista motivacional no es un truco para hacer que las personas cambien. O sea, no se trata de manipular o de lavarle el cerebro a nadie, no, cero. ¿Cierto? Es un modo de activar su propia motivación y sus propios recursos para cambiar, buscando disminuir el sufrimiento y tener un impacto positivo en la salud general y mental de esas personas. La entrevista motivacional entonces es un estilo de comunicación colaborativo. Doy muchas definiciones y muchos aportes, pero es porque los autores así lo proponen para llevarnos a reflexiones profundas y generar verdaderas preguntas internas que ojalá nos motiven al cambio. Aquí también si no nos damos cuenta, nos están motivando al cambio también los autores. Es un estilo de comunicación colaborativo y orientado a uno o varios objetivos y que presta especial atención al lenguaje del cambio. Está diseñada para reforzar la motivación personal y el compromiso con un objetivo concreto, suscitado y explorando los motivos que tiene la propia persona para cambiar en una atmósfera de aceptación y compasión. Entonces, insisten mucho es que yo a partir de la motivación del otro, les pongo un ejemplo para explicarlo mejor dentro de tanta teoría, ¿cierto? Paciente que fuma marihuana constantemente y no va a la consulta porque él quiera, sino porque la mamá lo obliga, porque si no lo echa de la casa. Entonces uno de entrada, y con ese paciente, con todo lo que hemos hablado, empezamos en reversa. No quiere estar ahí, no ha aceptado que tiene un problema, se quiere ir, entra malhumorado, no le gustan los terapeutas, ¿cierto? Si uno tiene capacidad de escucha, real interés de ayuda, empatía, verdadera confianza en que puede haber un cambio, a pesar de todo, ahí puede empezar a conectarse de manera positiva con él y uno lo escucha, él mismo termina diciendo, lo digo de algunos coloquialmente, a mí lo único que me preocupa es la marihuana, pues es lo mejor que me ha pasado en la vida, y una vez le digo, doctor, y lo único que me preocupa en la vida es que yo quiero ser futbolista y como que están haciendo exámenes de marihuana y un amigo le salió positivo y no lo aceptaron en el equipo. De resto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero entonces ya nos dio un dato muy importante y uno puede utilizar esa motivación propia de él para a partir de ahí lograr que él entienda que la marihuana es un problema importante y grave de salud y que es muy importante que la deje. Entonces uno no le va a decir o no le va a insistir demasiado en que la marihuana le puede afectar el cerebro, le puede dar depresión, le puede dar trastorno del sueño, porque eso no le importa. Pero uno le va a insistir, hombre, realmente no sé si te has dado cuenta y hay estudios que muestran que la marihuana disminuye la capacidad respiratoria, la capacidad cardiovascular. Cuando vos pegas un pique en un partido, si fumas marihuana tenés menos resistencia, tenés menos capacidad, también tenés menos reflejos, sos un poquito más lento. No crees, si vos querés ser buen futbolista y querés estar en esa carrera, que dejar la marihuana sería una buena idea. Pues de la motivación de él, así a mí me parezca una cosa demasiado simple, es la motivación de él y es muy importante para él, y de eso se trata un poco la entrevista motivacional, ¿cierto? Insisten en que no es una técnica, es un enfoque con filosofía particular. Si se hubiera tenido que llamar de otra manera, pudiera ser una conversación motivacional. Volvemos ahí un poco también a Kant, de cómo el arte de la conversación es uno de los artes más complejos y más escasos y tal vez más profundos en los seres humanos. ¿Qué es entrevista motivacional? Cuando el terapeuta usa un estilo directivo y defiende el cambio ante una persona. Lo que es entrevista motivacional frente a los que no puede ser entrevista motivacional.
Usa el estilo directivo y defiende el cambio ante una persona ambivalente, esta reaccionará defendiendo los argumentos opuestos. Entonces es como puntos claves a tener en cuenta en la entrevista motivacional. Las personas suelen quedar más convencidas por lo que se escuchan decir a sí mismas, ¿cierto? Entonces, nuevamente, capacidad de escucha, circularidad en la comunicación, habilidades de comunicación, empatía, real interés de ayuda. La entrevista motivacional es un estilo terapéutico centrado en la persona que aborda el frecuente problema de ambivalencia al cambio, se hace para o con la persona, no a la persona, o sea, yo no le impongo cosas, sino que lo hago con ella, la acompaño para que incluso sea ella misma la que mejore. Y yo, otra perlita o aprendizaje muy importante en toda mi experiencia como médico y como clínico, es que la verdadera sanación de largo plazo o la verdadera curación la produce el paciente si quiere, no es lo que yo le imponga. Entonces yo lo puedo acompañar en esa curación, pero yo no le debo o no le puedo imponer una curación por 1000 razones, ¿cierto? Los 4 aspectos fundamentales del espíritu que subyace en la entrevista motivacional son nuevamente colaboración, aceptación, compasión y evocación. 4 procesos de entrevista motivacional propuestos por los autores, digamos en la última revisión que la hacen hacia 2013-2015. 4 procesos que se solapan y el buen clínico, digamos, los utiliza, si se quiere, al mismo tiempo, simultáneamente en el acto clínico. Vincular, que es una relación fuerte y positiva con el paciente, lo venimos hablando desde que arrancamos la conferencia. El vínculo es fundamental y siempre se pone de primero porque en cualquier acto clínico exitoso es lo más importante porque es la materia prima para generar cualquier cambio positivo. Enfocar, buscar las motivaciones claves del paciente y conciliarlas con el conocimiento científico. Evocar, ayudar a construir y argumentar las motivaciones propias para el cambio, construyéndolas desde el propio paciente, no imponiéndolas desde mi supuesta o real erudición. Planificar, diseñar un plan de trabajo para alcanzar el cambio basado en las motivaciones y posibilidades reales del paciente. Estos procesos básicos constituyen el flujo de la entrevista motivacional y en cierto sentido emergen en el orden en que se describen. Primero se vincula, después se enfoca, después se evoca, después se planifica, pero se pueden, digamos, intercalar entre sí para llevar a cabo, digamos, el adecuado acto clínico. La filosofía particular, algunos principios de qué estamos hablando cuando ellos hablan, dicen los autores de una filosofía particular que implica a la entrevista motivacional. La atención centrada en la persona, que también se ha llamado terapia centrada en la persona, medicina centrada en el paciente, atención centrada en la relación. Esencialmente se trata de ubicar la perspectiva del paciente en el centro del servicio. O sea, la razón de ser de todos nosotros, los que trabajamos en salud, son las personas que sufren o los pacientes. Eso a veces se nos olvida muchas veces. A veces pensamos que la razón de ser es cumplir o ser famoso, o investigar o conseguir plata. Eso, desde ahí, si no nos centramos en el paciente, entramos, digamos, completamente en reversa en el acto clínico y la posibilidad de impacto a largo plazo se puede perder. Nuestros servicios existen para beneficiar a las personas a las que atendemos, no al contrario. O sea, las personas no están para beneficiarnos a nosotros, ni para hacernos millonarios, ni famosos. El clínico que se centra en eso se perdió como clínico, ¿sí? Las necesidades de los pacientes son nuestra prioridad absoluta. Es una cosa que a veces no deberíamos tener que escribirlo, pero hay que escribirlo porque se nos olvida constantemente. El cambio es fundamentalmente un cambio personal, o sea, lo que decíamos ahora, el paciente realmente mejora, cambia o se sana si finalmente quiere y se motiva a eso, en todas las áreas de la medicina, ¿sí? Entonces el médico todo el tiempo peleando con el paciente obeso para que baje de peso, el neumólogo peleando con la señora que fuma para que deje de fumar, el internista peleando el hepatólogo para que el señor deje de tomar, y así no logramos nada, y lo único que hacemos es aumentar el sufrimiento, aumentar el dolor en la humanidad, ¿cierto? Es muy importante entonces ponernos en el lugar del otro y utilizar todo lo que venimos hablando. Y entender que el cambio es fundamentalmente de la persona, ¿sí? Los servicios que proporcionamos, tratamiento, terapia, intervención, asesoramiento, tan solo facilitan procesos de cambio naturales del propio paciente. Las personas son expertas en sí mismas, no hay nadie que sepa más acerca de ellas. Yo puedo ser erudito en X o Y área de la salud o de la salud mental, pero el que es erudito en su patología, en su sufrimiento y de dónde viene y cuáles son sus raíces es el paciente. Entonces el encuentro entre dos eruditos, que si logran dialogar, ponerse de acuerdo y jalar para el mismo lado, entonces vamos a tener realmente
una mejoría o una rehabilitación, que es lo que buscamos. Pero si no logramos eso, no va a existir nada y se va a perder el tiempo. No tenemos que hacer que pasen las cosas, la verdad es que no podemos conseguirlo solos, o sea, no es finalmente, digamos, no está en nuestros hombros o nuestra responsabilidad el cambio en definitivo, sino realmente en si el paciente lo logra hacer o no. No tenemos por qué aportar todas las buenas ideas, lo más probable es que algunas de las nuestras no sean las mejores. A veces para hacer una sanación, y cualquiera que haya hecho clínica y tenga experiencia clínica lo sabe, ¿cierto? Muchas veces la verdadera sanación viene desde el paciente y no desde toda la supuesta o real erudición que uno pueda tener. Es el mismo paciente el que finalmente, conociendo su problema y de dónde viene y logrando un clima adecuado en donde lo pueda entender, explorar y analizar, pueda encontrar realmente qué es lo que necesita hacer para mejorar o para cambiar. Muchas veces es el paciente el que sabe cómo dejar de fumar, no el médico, o el que sabe cómo dejar de tomar, o es el que realmente sabe qué es lo que lo deprimió, y si sabe qué es lo que lo deprimió, entonces solamente es el que puede saber cómo salir de la depresión, ¿cierto? Las personas tienen sus propias fortalezas, motivaciones y recursos que es vital activar para que el cambio suceda. Por lo tanto, el cambio exige cooperación y una colaboración de experiencia o de experiencias, lo que veníamos hablando. Es importante entender el punto de vista de la persona acerca de la situación, sobre qué cree que necesita y cómo cree que puede conseguirlo. Nuevamente, el arte de la conversación, de la escucha, de la empatía, ¿cierto? Muy importante, y creo que nunca se insistirá lo suficientemente sobre esto, y más en estas épocas en las que nos han hecho pensar, vivimos como una verdadera tecnocracia, en donde el que tiene más conocimientos técnicos, más títulos, o ha leído más protocolos, o sabe más guías de memoria, entonces supuestamente el mejor clínico. Y la experiencia y los pacientes y la vida, incluso la epidemiología, demuestra que no es así, ¿cierto? Es realmente el mejor clínico, el que más se conecta, el que más escucha, el que más acompaña a los pacientes y el que realmente más impactos de largo plazo tiene. Todos estos títulos y la erudición que se tiene a veces puede lograr muchas veces impactos de corto plazo, como por el miedo que generan o por el poder que se genera con todos estos títulos, pero el impacto de largo plazo realmente se obtiene es del trabajo colaborativo con el paciente y volverse, si se quiere, un verdadero amigo del paciente o de la persona que sufre. El cambio no es una lucha de poder en la que si el cambio ocurre hemos ganado. Una conversación sobre el cambio debe ser como un baile y no como un combate, dicen ellos. Entonces es como un intercambio de saberes, de ideas, de conocimientos, un estrecho vínculo, insistimos en eso, para que realmente se produzca un cambio de largo plazo, que es lo que realmente buscamos muchas veces. La motivación para el cambio no se instala, sino que se evoca, ya está ahí, solo tenemos que acceder a ella, ¿cierto? O sea, si sabemos escuchar, si sabemos vincularnos, si somos empáticos, ¿cierto? Si nos conectamos realmente con la persona, podemos encontrar, el ejemplo que les ponía ahora del pelado de la marihuana, sus verdaderas motivaciones y sus verdaderos mecanismos para cambiar, pero si no lo sabemos y simplemente imponemos nuestra supuesta erudición, fracasamos. No podemos revocar la decisión que toma la persona sobre su conducta. Cada uno toma sus propias decisiones acerca de qué hacer o no, y el objetivo de cambio no es tal hasta que la persona lo hace suyo. O sea, si la persona no entiende y no jala para el mismo lado con el terapeuta, no se va a producir ningún impacto positivo en la clínica. El espíritu de lo que es la entrevista motivacional, sobre el espíritu de los enfoques que no son una entrevista motivacional. Colaboración. Entrevista motivacional, la consejería implica una relación que honra las habilidades y las perspectivas ahí ponen la palabra cliente, pues yo prefiero hablar siempre de paciente. El consejero provee una atmósfera que conduce al cambio en lugar de obligar al cambio, muy diferente a la confrontación. El consejero o terapeuta, a través de sus acciones, pareciera suponer que el paciente es incapaz o enfermo, y al imponerle un percatarse y una aceptación de una realidad que el paciente no puede ver o que no admite, ¿cierto? Evocación. Se supone que los recursos y motivación para el cambio residen dentro del paciente, se fomenta la motivación intrínseca cuando es extraída desde las propias percepciones, metas y valores del paciente. Diferente a educación, se presume que el paciente no posee conocimientos, que no tiene ensayo o introspección o aceptación de los problemas o las habilidades que son necesarias para que haya cambio. El consejero busca subsanar este déficit educando al paciente.
La entrevista motivacional insiste mucho en autonomía, reconoce derechos y capacidades del paciente para autodirección y facilita una elección informada, o sea, entiende que finalmente es el paciente el que decide sanar o no, mejorar o no, cambiar o no, ¿sí? Y lo que facilita es que el paciente sí que tome su decisión, pero que la tome con la mayor información y la mayor comunicación positiva posible. Diferente autoridad, el consejero le dice al paciente qué debe hacer o qué no hacer, o sea, yo imponiéndole un montón de realidades desde mi cosmovisión, desde mi visión, y muchas veces esas realidades pueden ser equivocadas, y es ahí donde los clínicos muchas veces nos equivocamos y la embarramos, y no solamente, como decía el juramento hipocrático, no ayudamos, sino que empeoramos muchos casos. Hay que aceptarlo porque así es la verdadera clínica. La actitud del consejero, del terapeuta, es de calma y tranquilidad, o sea, no tiene afán, solamente espera, es paciente, es empático, y en lo que no es entrevista motivacional, pareciera que el consejero está más interesado, apurado o estresado para que el paciente se movilice hacia el cambio. Entonces, también es entender mucho las visiones de los pacientes, las realidades de los pacientes. Hay pacientes que por un montón de variables son capaces de cambiar y dejar, por ejemplo, de fumar de un día para otro. Hay pacientes que tal vez no van a ser capaces nunca, pero siguen sufriendo, siguen siendo personas, siguen necesitando ayuda. Y podemos lograr, si los acompañamos, por ejemplo, muchas veces de pronto no logremos que dejen de fumar, pero que se fumaban 40 cigarrillos, podemos lograr que se fumen 5. Eso es una gran ayuda, ¿cierto? O sea, pero para hacer eso tenemos que tener mucha autoobservación, tolerancia a la frustración, paciencia, manejar mucho el tema del ego. Los 4 principios de la entrevista motivacional. El primero es expresar empatía, lo venimos hablando todo el tiempo, incluso desde que empezamos la conferencia. Aceptación, escucha activa, ambivalencia, aceptar la ambivalencia como normal, yo no sé si cambiar o no, yo no sé si mejorar o no, buscar siempre una relación positiva y de comprensión. Sí, o sea, nuevamente insisten mucho en el vínculo, si no hay un vínculo positivo, de nada me sirve mi erudición clínica, ¿sí? Desarrollar discrepancia, argumente desde el paciente discrepancia entre el comportamiento actual, las metas y valores del paciente con preguntas abiertas, ¿cierto? Eso ya son como conocimientos técnicos y sugerencias. Para hacer una buena conversación, otra vez el arte de la conversación de Kahn, pues debemos empezar con preguntas abiertas, no cerradas o ya que se responden por sí mismas. ¿Cierto, señor, que usted tiene un gran problema con el cigarrillo? ¿O cierto, señor, que usted quiere dejar de fumar? ¿O cierto, señor, que usted no va a ser capaz? O sea, ya le induje la respuesta. Pregunta abierta es cómo se siente, por qué viene aquí, qué quiere usted o qué espera lograr en esta terapia, por ejemplo. Desde ahí yo le estoy empezando a comunicar un mensaje muy importante al paciente. Me interesa usted, me interesa lo que siente, me interesa su dolor, quiero escucharlo. Y desde ahí empezamos realmente a hacer un vínculo profundo y positivo. Y apenas el paciente empiece a hablar, si yo tengo buena capacidad de escucha, puedo empezar a tener datos y información desde él de cómo ayudarle realmente a que avance al cambio o a la mejoría. Rodar con la resistencia, no se trata de confrontar, no pelear, invitar a nuevas perspectivas, soluciones desde el paciente, y cuando hay demasiada resistencia, cambiar de posición. O sea, no se trata de yo gano el punto, o yo soy más sabio que usted, o yo soy más inteligente, o yo sé más que usted. Se trata de entendernos, de conversar, ¿cierto? Volvemos otra vez al arte de la conversación. Si yo me centro en un punto y termino peleando y casi que alzando la voz con el paciente, ese es el resultado tal vez más nefasto en la clínica. Ahí no pasó nada, ahí no hubo vínculo, ahí se rompió todo, y ahí no hay esperanza de mejoría ni de cambio. Apoyar la autoeficacia, creer en el cambio es posible desde el paciente, ¿sí? Volvemos otra vez a los principios que explican la varianza, el tener una verdadera esperanza de cambio y de mejoría. Fases como para la entrevista motivacional, es una construcción desde la motivación para el cambio. La motivación, entender que es un tema gradual, ¿cierto? Que en muchas de las cosas difíciles en salud y en medicina es un tema gradual, hacer preguntas abiertas, lo decíamos ahora, porque ahí le comunicamos muchas cosas al paciente. Afirmaciones terapéuticas como el reflejo simple, esas son técnicas básicas de psicoterapia que se pueden estudiar y buscar en cualquier parte, hasta en internet. Reflejo de sentimientos, o sea, es como yo cómo logro y cómo me meto en esa esfera circular de comunicarme con el paciente, en esa esfera empática, de vínculo positivo.
reflejo con amplificación, ¿cierto? Si yo fuera como usted, yo creo que yo estaría peor, o usted es demasiado fuerte, tal vez es hasta más fuerte que lo que yo pensaba, entender la ambivalencia, hacer un resumen de lo que usted me está diciendo, señor, si le entendí es esto, esto y esto, le estoy dando cuenta, le estoy dando el mensaje que lo escuché. Y también estoy haciendo la verificación de la comunicación efectiva que decíamos ahora, si realmente nos entendemos, estamos hablando el mismo lenguaje, o jalamos para el mismo lado, rodar con la resistencia, hacer un reencuadre cuando veo que las cosas no están funcionando, o sea, volver a replantear las cosas, provocar discrepancia, lo que decíamos, generar como dudas o preguntas dentro del mismo paciente, pero basados en su mismo discurso. Apoyar todas las razones para el cambio, así a uno le parezcan que son insulsas, ingenuas o simples o absurdas, pero si es una razón del paciente, válido, ¿cierto? Siempre buscar dentro de la terapia optimismo y hablar de todas las ventajas que hay para el cambio, ¿sí? La fase 2 es un fortalecimiento del compromiso para el cambio, es una construcción del cambio con el paciente, siempre con él, siempre colaborativo, siempre en diálogo, ¿sí? Construcción del cambio, menos resistencia, menos preguntas cuando estamos entre dos, buscar que tome decisiones pero desde él, automotivarse, que empiece a visualizar como que realmente cómo es que quiere cambiar. Esa visualización es una técnica muy interesante en psicoterapia en cambio efectivo, y una visualización es una imaginación sostenida. Entonces yo me imagino, por ejemplo, si soy obeso, me imagino flaco, y cómo sería mi vida flaco. Si soy capaz de hacerlo, puedo empezar a apuntar hacia allá. Si no soy capaz ni siquiera de visualizarme así, o no me pienso así, o me resisto a pensar así, es un bloqueo para llegar allá y hay que empezar a trabajarlo, ¿cierto? La experimentación del cambio, técnicas como la recapitulación, resumir percepciones, ambivalencia, apoyar la evidencia y generar confianza para el cambio, negociar un plan de cambio con el paciente, por qué cambiar, las razones, los pasos, qué ayudas puedo tener, cómo vamos a evaluar que el cambio se produjo, qué interferencias hay, en caso de que fracase, qué pasa si no funciona, pues, ¿cierto? Entonces siempre es un arte de una conversación empática, efectiva, y buscando cómo realmente acompaño al paciente a cambiar. Sí, una entrevista motivacional modificada para ser usada en todos los servicios de salud, no únicamente en adicciones, que fue su origen, y se habla pues mucho de su origen, de las adicciones porque fue su origen, pero está claro que ya no se circunscribe solo a las adicciones, sino que puede ser usada en cualquier acto clínico, como venimos hablando. Usar preguntas abiertas, tener una escucha activa, información e interacción con el paciente, buscar mucho la relación médico-paciente, es un cambio de actitud directiva por autoritaria. Entonces son como, incluso así yo no quiera o no sepa o me da pereza o no quiero conectarme con la entrevista motivacional, perfecto, no lo haga, no lo tiene que hacer. Pero si quiere ser buen clínico, todos estos temas sí le deben interesar, y por lo menos cuestiones de estos temas, ¿cierto? Y busque cómo mejora o cómo avanza o cómo se desarrolla más como clínico en estos temas, insisto, entendiendo desde Kierkegaard, Kant, Jung, que lo único importante en la clínica no es el conocimiento técnico, sino también es muy importante todas estas otras variables que hemos venido hablando. Posibles alcances de entrevista motivacional, utilizada inicialmente solo en el marco de las adicciones, se ha estado utilizando en las últimas 2 décadas para diversas patologías en salud mental, en general, en medicina, psiquiatría, psicología, mostrando satisfactorios niveles de resultados y teniendo cada vez más evidencia de la efectividad de este enfoque. La evidencia de la eficacia se ha dado claramente con promedio de 2 sesiones de 2.2 horas cada una, con un rango de 15 minutos a 12 horas. O sea, hasta una intervención de 15 minutos motivacional tiene un impacto positivo, ¿cierto? Y de alguna manera yo soy de los que sostengo que la medicina es un arte, no una ciencia, porque la medicina basada en la evidencia y otras cosas nos han mostrado que ciencia dura en lo que hacemos, por ahí el 20-30%, ¿sí? Pero la mayoría de cosas que hacemos no tienen, digamos, soporte ni evidencia totalmente fuerte, pero no es que porque no tengan una evidencia demasiado sólida es que no sirvan, claramente sirven, claramente son positivas también, pero no necesariamente tienen que tener evidencia, ¿sí? Se ha logrado con éxito, entre otras, para licor, cigarrillo, drogas, ludopatía, VIH-Sida, adherencia al tratamiento de todas las patologías, dieta y agua sana, trastornos alimentarios, de la conducta alimentaria,
programas de educación y tratamiento y seguimiento de diferentes enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria, entre otras. Entonces, realmente este enfoque tiene mucho que decirnos en clínica y por eso yo arranco también la conferencia con, digamos, estudios generales y enfoques generales en clínica, no únicamente hablando de entrevistas motivacionales. Lo que hablamos hoy tiene como una de sus grandes raíces y grandes evidencias en la entrevista motivacional, pero no se circunscribe solo a la entrevista motivacional, es una reflexión profunda de lo que estamos haciendo en clínica y sobre todo en clínica en salud mental, que es uno de los grandes problemas de todo el mundo, de nuestro país y de nuestro departamento, ¿sí? Cifras tan alarmantes como que el suicidio está entre las 5 primeras causas de muerte ya en todas partes y en nuestro medio no es la excepción, ¿cierto? Cosa que hace 40 o 50 años no aparecía entre las primeras 30 causas de muerte en el mundo. El tema de las adicciones como las primeras causas de mortalidad y enfermedad y muerte prevenible en el mundo, ¿cierto? Todo el tema de la salud mental como las primeras causas de la depresión, los trastornos de ansiedad, de los primeros causas de discapacidad, de enfermedad, de sufrimiento y de muerte. Entonces es un tema que algo posiblemente no estamos haciendo muy bien del todo en salud mental y es muy importante hacernos todas estas preguntas porque la salud mental hay que avanzar incluso de manera un poco más profunda, si se quiere, un poco más allá de los conocimientos técnicos en salud. Se ha utilizado con éxito, entre otras, ya lo decíamos un poquito, a veces digamos como que hay información un poquito repetitiva, pero es para que nos la vamos grabando y nos vamos actualizando y nos vaya quedando algo muy importante. Para lograr hacer práctica de ejercicio constante, educación general y salud mental, implementación de estilos de vida saludables, sexualidad segura, para obesidad, la conducta alimentaria, lo decíamos ahorita, trastornos de la personalidad. En general podría ser útil para cualquier intervención en salud que sugiera o implique modificación de estilos, hábitos y formas de vida. Y muchas veces en salud, o sea, yo, digamos, otra de las perlitas que les puedo compartir en toda mi experiencia como médico y como clínico, es que los estilos de vida saludable, los hábitos de vida saludable, el aprender a vivir sano, eso no lo reemplaza ninguna terapia, ningún médico, ninguna cirugía, ninguna pastilla, ninguna intervención, ningún laboratorio, no. Si un organismo que aprende a vivir sano, vive sano. Y el que no aprende a vivir sano, vive enfermo. Así de simple, ¿cierto? Y justamente tener esos hábitos saludables de vida es absolutamente difícil para todos. Todos debemos preguntarnos esto de cómo lo hacemos en la vida personal y cómo lo favorecemos en nuestros pacientes o en nuestras personas que sufren. Sí. Según el prólogo de la edición española 2015, la entrevista motivacional ayudará a las personas a cambiar, cómo las conversaciones sobre el cambio ocurren en casi todos los contextos profesionales. La entrevista motivacional incluso se ha sacado al ámbito clínico y se ha utilizado para atención sanitaria, trabajo social, programas correccionales, para problemas de coaching, en todas las adicciones de salud mental, odontología, promoción de la salud, rehabilitación, educación. Mayor eficacia cuando se combina con otras estrategias de intervención y tratamiento, o sea, siempre como un complemento a la clínica. No estoy diciendo que lo único importante en la clínica es esto, no, pero sí estoy diciendo que es una de las cosas más importantes y que muchas veces la dejamos de lado por centrarnos solo en lo técnico, en las ayudas diagnósticas, en los medicamentos. Son cosas que claramente son importantes, pero si no tenemos en cuenta todo esto y todo lo que hemos reflexionado, el acto clínico realmente no va a funcionar y no va a ser positivo. De alguna forma la entrevista motivacional es una manera de añadir valor a lo que hacemos, es una forma particular de aconsejar, educar, ofrecer atención sanitaria y ayudar a las personas a cambiar. Algunas conclusiones incluso desde los propios autores, desde la última edición en español de 2015, los puse textuales porque me parecen muy interesantes. Esta la dice William Miller, dice: la resistencia y la motivación se dan en un contexto interpersonal. El modo en que se habla al paciente puede aumentar o reducir la motivación o reticencia al cambio o del mismo, como si se tratara del volumen de la radio. La negación en el tratamiento de adicciones no es tanto un problema del paciente como algo relacionado con la habilidad del terapeuta. Si la terapia evoca la defensa y los argumentos del status quo, lograr el cambio es mucho más difícil. Y a su vez, esto confirma la creencia del terapeuta de que se trata de personas difíciles, resistentes e intratables. Es una profecía autocumplida. Entonces, me propuse descubrir cómo ayudarles de un modo que evocara en ellos su propia motivación para cambiar, en lugar de ponerlos a la defensiva. Uno de los sencillos principios que apareció desde las primeras sesiones fue que era el paciente, no el terapeuta, quien debía enunciar las razones para cambiar.
Luego comprobamos que el uso excesivo del estilo directivo no era una propiedad exclusiva del tratamiento en adicciones y la entrevista motivacional empezó a aplicarse con éxito en otros campos como la atención sanitaria, correccionales y el trabajo social en general. Y Stephen Rognich dice: aprendí que la negación podía entenderse como la expresión de una relación disfuncional y de un vínculo deteriorado, relación disfuncional, vínculo deteriorado, terapeuta-paciente, y volvemos a insistir en lo mismo, que podía reducirse en una dirección, que podía reconducirse, en una dirección positiva si se adopta un estilo más colaborativo con los pacientes. Me di cuenta con cierta sorpresa de que el estilo personal y profesional, que se caracteriza por culpar, juzgar y etiquetar a los demás por ser resistentes y mostrarse desmotivados, no se limitaba al terreno de las adicciones, se daba en prácticamente todas las situaciones de atención sanitaria en las que me encontraba. La entrevista motivacional supone una manera nueva de abordar estas conversaciones acerca del cambio. La práctica de la entrevista motivacional, esto es como conclusión como también de los dos, implica incorporarla y adaptarla al propio contexto de trabajo, imitar el estilo de otro. Esto ya es una como recomendación práctica para todos. Imitar el estilo de otro puede ser una forma de empezar a aprender, pero hay muchas formas de hacerlo correctamente. Cada cual lo puede hacer en su estilo, en su forma de ser, en su cultura, en su cosmovisión, pero puede implementar y aprender de todas estas habilidades que venimos hablando todo este rato. Incluso nosotros dos tenemos estilos muy diferentes de practicar la entrevista motivacional y en cambio se trata fundamentalmente del mismo método, del mismo espíritu. Con el paso del tiempo, habilidades que inicialmente podían parecer extrañas o incómodas se van deviniendo como naturales. Y al final son tus propios pacientes, aquellos a los que sirves, tus mejores maestros. Una vez que has aprendido el lenguaje del cambio en la entrevista motivacional, sabes que hay que escuchar y en cada conversación tus propios pacientes te dicen cuándo vas en la dirección correcta y cuándo debes producir un cambio, un camino distinto, O sea, entonces en esa conversación, en ese arte de la conversación, yo puedo lograr, si hay una comunicación esférica, yo mismo me redirecciono y puedo entender también mis errores, y si mis errores son dialogados, esos mismos errores pueden servir para aportar en el impacto positivo a largo plazo en salud física y mental, que es lo que nos reúne. Ellos incluso proponen una oración de la entrevista motivacional, ¿cierto? Como que lo van más allá de simplemente enunciar conclusiones y dicen: guíame para que sea el compañero del paciente, para que pueda escucharlo con un corazón tan abierto como el cielo. Concédeme la visión para ver con sus ojos y un oído agudo para escuchar su historia. Crea una meseta segura y abierta por la que podamos caminar juntos. Conviérteme en un estanque claro en el que pueda reflejarse. Guíame para que pueda encontrar en él tu belleza y tu sabiduría, conocedor de tu deseo de que él encuentre la armonía, con salud, con amor y con fuerza. Permíteme honrarlo y respetar el camino que elija seguir, y bendícelo para que pueda recorrerlo con libertad. Muéstrame de nuevo que aunque él y yo seamos diferentes, existe un lugar lleno de paz en el que somos uno. William R. Miller, ¿cierto? Y Stephen Rognich, en enero de 2015. Muchas gracias. Ahí tenemos como algunas de las bibliografías centrales. El libro de Jung, Hombre y sus símbolos, que es uno de los libros, el último libro de su carrera, no se editó después de su muerte incluso, un buen resumen como de muchas de sus teorías. Miller y Rognich, múltiples publicaciones. El último es un libro incluso que se salió virtual, se consigue en PDF en 2015 y traducido al español, muy bien traducido en español por un equipo colaborativo a este trabajo en España, ¿cierto? Varios artículos sobre él y varios libros que desde el 2009 lo empezaron a sacar. Algunos artículos de un equipo que trabaja mucho en el tema en Chile, que también tienen muy buen resumen y también se consigue por internet. Otros libros que hablan mucho de la compasión, como el libro tibetano de la vida y de la muerte, que también se ha utilizado en muchos ámbitos clínicos, ¿sí? Un Tao Te Ching de Lao Tse, como un libro pues, de estrategia y humanismo. El Ser Uno, como otro libro como inspirador de una espiritualidad profunda y un resumen de muchos temas, ¿sí? Y hay un capítulo que yo también escribí sobre esto, que está pendiente de publicarse en un libro, en los libros del CIP. Infinitas gracias por tanta paciencia y toda la escucha pues, de todo este tema, que de todas maneras sé que
que es un poquito extenso lo que hablamos, pero es muy, muy importante por todo lo que hemos como concluido.